Encantado de estar aquí, otra vez en Deusto, en la que ya considero en parte mi casa, ¿verdad? Y bueno, pues como bien ha comentado David, estamos en un momento en que ¿qué más cosas pueden pasar, no? Dicen que, bueno, pues siempre hay como tres visiones, ¿no?, de tomar las cosas, ¿no? El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas, ¿no? Pues vamos a intentar ser esta tarde realistas, vamos a intentar ver qué podemos hacer desde las empresas y, bueno, tanto las personas que estáis en streaming como los que estáis aquí, os invito a que, lógicamente, hay muchos temas que están abiertos, que se pueden debatir, y ver en esta situación compleja cómo se nos ocurre dar un poco de claridad, ¿eh? Cuando estamos viendo, inclusive desde el punto de vista de los bancos centrales, que tenemos dudas, ¿no? Hoy oía en la radio una cosa, quiero empezar con este tema porque me ha parecido un tema muy curioso, que cuando tú tienes una serpiente que te va a picar, pues no haces una comisión para ver cómo matas a la serpiente, matas a la serpiente, ¿no? Y un poco la reunión que tuvimos ayer en el Banco Central Europeo, lo que se ha concluido de momento es que vamos a hacer una reunión para ver qué hacemos, ¿no? Esto nos da un poco la idea del tema tan complejo que tenemos y un poco la incertidumbre, ¿no?, que creo que es la palabra clave que definirá el escenario al que nos enfrentamos las empresas, ¿eh? Yo sobre todo voy a hablar de empresas y, como bien he titulado en la ponencia, en esta coyuntura actual, ¿cuál es la mejor manera? Alguno me diréis la menos mala, pues la menos mala de afrontarla desde el punto de vista financiero. Porque en este mundo tan cambiante que estamos teniendo, y como acabo de comentar, presidido por la incertidumbre, nos tenemos que acostumbrar a gestionarla también desde el punto de vista financiero, ¿eh? Normalmente los financieros tenemos que dar claridad a la empresa. Se espera de nosotros que demos claridad, que demos al resto de componentes de la compañía perspectivas de medio y largo plazo. Ahora estábamos comentando, antes de entrar, ¿verdad?, sobre el Euribor, las previsiones que había en un escenario negativo hasta 2031, ¿no? Había una gran entidad financiera que pensaba que hasta 2031 íbamos a tener el Euribor en negativo. Bueno, creo que eso lo estamos descartando ya y ahora no sabemos cómo va a estar el Euribor dentro de unos meses y a lo mejor semanas, ¿no? Inclusive, como veremos en un gráfico ahora de los primeros que os voy a traer, no sabemos ni cómo va a estar dentro de unos días, ¿eh? En esta media mensual que sabéis que se toma como referencia tanto para los préstamos a largo plazo, el Euribor a un año, como todo lo relacionado con el circulante, el Euribor a 3 meses, que de momento parece que está un poco más retenido, ¿no? Está como más tímido a la hora de subir. Bueno, pues como os digo, ya ha hecho la presentación Elena, no insisto en ella. He planteado estas 2 horas, teniendo en cuenta, y os invito otra vez a lo que ha comentado Elena, que me hagáis las preguntas, que me paréis las veces que sea necesario. Quiero que esto sea práctico, que no sea una clase magistral, sino algo en lo que podamos debatir, porque evidentemente hay muchas cosas que se llevan a ese debate, ¿no? Pero en principio he planteado esos 3 temas. En el primero sería un poco una introducción, si debemos hacer algún cambio en la gestión financiera o de tesorería, ¿eh? Los financieros, los directores generales, que me imagino que también me estaréis escuchando, los CEOs de las compañías, ahora estáis en el planteamiento de qué tengo que hacer en mi compañía para adaptarme a esta nueva realidad, ¿no? Si puedo hacer algo nuevo, si tengo que hacer algo distinto, o si tengo que fomentar seguramente cosas que en el pasado hacía y que ahora mismo son muy importantes. Entonces, después de ver esa introducción, vamos a entrar en temas más concretos, ¿no? En consejos financieros para asegurar la liquidez desde gestión de gastos. Evidentemente, uno de los problemas que vamos a empezar a ver, y no solo desde lo privado, va a ser la reducción de gastos. Cuando el Banco Central dice, bueno, tendremos a lo mejor que recomprar ahora deuda de los países periféricos, pues bueno, yo como economista en eso soy un poco cruel, ¿no? Y creo que no hay nada gratis, no va a ser gratis, ¿no? Nos va a costar algo, ¿eh? ¿Eso va a significar recortes de gastos? Seguramente sí, no hay otra forma de hacerlo. Y bueno, desde el punto de vista de las empresas es algo que tenemos más interiorizado, ¿no? Las empresas estamos acostumbradas a manejar la eficiencia y cuando vienen mal dadas, reducir nuestros gastos, ¿no? Pues veremos qué podemos hacer y veremos qué situación nos puede llevar a mejorar ese entorno tan complejo en el que vivimos. Entrando en algo más concreto todavía, vamos a hablar de gestión del periodo medio de maduración. La palabra clave que creo que podemos transmitir, o el concepto clave que podemos transmitir, es mantener, cuidar, gestionar la liquidez de la compañía. La liquidez es la sangre de la compañía, ¿verdad? Partiendo de que somos empresas que podemos ser empresas rentables, que hay mercado, que somos viables. Ahora también estamos hablando, hay un porcentaje de empresas españolas que podríamos considerar zombies, las había en 2019, que alguna ha podido entrar inclusive en la mecánica esta de los préstamos ICO, esperemos que las mínimas, ¿no? Y que son aquellas que no tienen visos de viabilidad, puede ser. Pero las que eran solventes, las que tenían posibilidades de mercado y las que pueden continuar, ahora tienen la prerrogativa de tener que mantener esa liquidez, gestionarla, cuidarla, y vamos a buscar todo el ciclo, ¿no? Hablando desde la compra de materias primas, productos semiterminados, productos terminados,
El cobro de clientes es fundamental, me voy a detener mucho en ello, y también el pago a proveedores. En estos momentos en que los mercados tenemos cuellos de botella, tenemos escasez de materias primas, tenemos escasez de oferta en general, ¿no? Y eso también está afectando mucho a las compañías, pues veremos cómo gestionar el periodo medio de maduración e inclusive veremos señales de alerta que al final, como todo, son distintos puntos de toque. Si solo tienes uno, bueno, no te tienes que preocupar, pero si tienes varios, ojo, que puedes tener problemas de liquidez, ¿no? Que es algo que también desde la banca analizáis mucho cuando miráis el riesgo de una empresa. Y un elemento que nos pasa a todos cuando vamos con tanta rapidez, ¿no? Cuando gestionamos en este mundo tan loco en el que los datos van cambiando, lo del Euribor esta semana ha sido impresionante. Yo que sabía que iba a venir el jueves, digo, no sé qué gráfico voy a poner porque va a quedar desactualizado, ¿no? En el trayecto del avión va a quedar desactualizado ese gráfico, ¿no? Bueno, pues tenemos que gestionar en ese momento tan complejo y nos encontramos que una de las cosas que tenemos que hacer es elegir clientes que, si siempre es importante que nos paguen, ahora más que nunca. Voy a centrarme mucho en la morosidad. Antes ha comentado Elena, yo llevo años trabajando con empresas líderes en el sector en cuanto a gestión del riesgo de crédito y morosidad. Como todo, pues en 2009 se recurría mucho a nosotros y ahora volvemos otra vez. ¿Por qué? Porque empezamos a ver la problemática que tenemos con la morosidad. Empieza a ver, tanto desde el punto de vista de la banca, desde el punto de vista de las empresas, que tenemos que trabajar con clientes que paguen lo que compran. Una venta que no se cobra no es una venta, sino un problema. Prefiero no vender y mantener el material o el servicio, si ese servicio no os digo nada, en mi posesión, que vender y no cobrar. ¿Vuelve a ser importante? Vuelven a ser elementos fundamentales. Entonces, una cosa en esta breve charla que vamos a tener por la tarde que creo que os puede interesar es cómo analizar rápidamente el riesgo de impago de un cliente. Luego profundizaremos, pero ya de un simple vistazo, mirando una serie de elementos que vamos a traer aquí, yo ya puedo ver si hay visos de que ese cliente sea solvente o no. Y analizaremos con la información disponible en el mercado lo que podemos hacer. Y por último vamos a hablar de ratios, si no, no sería financiero, no sería economista sin hablar de ratios, ¿no? Al final, cuando vas al médico y te dice, tiene usted el colesterol un poco alto, tiene usted el azúcar regular, te están mirando un ratio, una media, un sector, ¿no? Con su edad, con su peso. Pues aquí se trata de lo mismo. Vamos a ver los ratios fundamentales, no vamos a hacer una clase teórica de ratios, no tiene sentido, sino vamos a analizar aquellos indicadores que creo que tiene más importancia ver en este momento y sobre todo interpretar. Solvencia, liquidez, endeudamiento, rentabilidad. Vamos a analizarlos y os los voy a proponer para que cualquier persona, cualquier empresa pueda tener su cuadro de mando, su balance scorecard, en el cual detalle los elementos que hay que estudiar de las empresas, tanto clientes como proveedores también, porque un proveedor significativo que tiene dificultades puede romper tu cadena de valor y puede dejarte sin suministro y tener dificultades, ¿verdad?, para poder desarrollar tu actividad. Entonces terminaremos un poco con eso, ¿no?, con los indicadores financieros más significativos. Bueno, ¿debemos hacer algún cambio en la gestión financiera de tesorería? Lanzo la pregunta. ¿Algún criterio se nos ocurre? ¿Ser más conservadores? Bueno, vamos a verlo, ¿no? Cuéntanoslo tú, ¿no? Y no nos lo preguntes a nosotros. Bien, vamos a hacer un poco, no quiero hablar mucho de macro, pero evidentemente las empresas tenemos nuestro entorno micro, en el que nos desarrollamos, y lógicamente lo que nos está afectando. Ahora, cuando estamos hablando ahí fuera de las circunstancias que está viendo el mercado, pues hablamos de las circunstancias macro, monetarias, que afectan a nuestra compañía, pero con alguno de vosotros he hablado, oye, a mí la empresa no me va mal, me estoy manteniendo, ¿verdad? Estoy teniendo unas vicisitudes mejor que a lo mejor el entorno general. Pero el entorno general, lógicamente, nos afecta a todos y tenemos un escenario de gran incertidumbre. Y no tenemos, vamos a tener un escenario de gran incertidumbre. Vamos a tener que planificar en ese escenario de gran incertidumbre, vamos a tener que comprar en ese escenario de gran incertidumbre, vamos a tener que vender, vamos a tener que saber gestionar financieramente nuestra compañía en algo que los financieros intentamos eliminar, que es la incertidumbre, ¿verdad? Y eso, evidentemente, no es que sea un cambio, es que es una ecuación, es un ingrediente dentro de la ecuación que vamos a manejar sí o sí. Hay que aprender a trabajar las finanzas de la compañía en un entorno de gran incertidumbre. Inclusive le podríamos dar ese elemento que no es peyorativo, el gran, ¿no? Incertidumbre existe siempre, pero ahora es gran incertidumbre. Tenemos una elevada inflación de costes. Luego, en todo aquello que sea coste de nuestra compañía, tenemos que intentar planificar escenarios y, evidentemente, trabajar con recálculos más habituales de lo que hacíamos en el pasado, porque las cosas están cambiando más rápido de lo que hacían en el pasado. ¿Los costes salariales estamos empezando a verlos subir?
Pues seguramente todavía no, pero ahí está el famoso efecto de segunda ronda. Tenemos una inflación muy elevada, energía, ¿verdad? Petróleo, ¿verdad? Y hay empresas que lo están empezando a trasladar también en sus precios. Ahora estábamos hablando donde estábamos comiendo, ¿no? Pues empezamos a ver los restaurantes también empiezan a hacer lo que es el efecto de segunda ronda, sin ser de energía o sin ser petróleo, trasladan estos costes a sus clientes, las que pueden, y esto se va a generalizar. ¿Pero qué va a ocurrir con los costes salariales? Que pueden estar indexados, ¿verdad?, a la inflación. ¿A cuál? ¿A la general? ¿Al 8%? ¿Las empresas trabajan con márgenes superiores al 8%? Muy poquitas, ¿verdad? Si cogemos datos de sectores, yo estoy acostumbrado a verlos todos los días, buenas tardes, nos encontramos con que muy pocas empresas tienen ese margen. De hecho, os voy a traer al final sectores significativos en el País Vasco, datos actualizados, y veremos que los ratios no son mucho menos elevados en cuanto a margen. Luego, una subida de ese coste, ¿verdad?, esa inflación de costes va a ser muy difícil de digerir para muchas compañías, sobre todo aquellas que no puedan trasladarlo vía precio a sus clientes. Tenemos cuellos de botella en la cadena de suministro. Aquí en el País Vasco, que la industria es mucho más importante que en el resto de España, pues nos encontramos también con que puede haber sectores que tengan mejores circunstancias y otras peores, también lo estábamos comentando antes, ¿no? Pues es muy importante ver cómo esos cuellos de botella nos afectan y al final cómo se traduce también en si tenemos que tener más almacén, si tenemos que tener esos estores de seguridad, hay que elevarlos, cómo podemos negociar esos precios, cómo podemos cubrirnos, otra palabra clave que voy a decir hoy, cubrirnos, cobertura, en este caso de materias primas, ¿vale? Hablaremos también de ello. Fijaos una cosa muy importante, aquí que tengo la suerte de contar con mi amigo Esteban Heredia, pues esto, hace poco me mandaste un artículo que hablábamos de ello, ¿no? Hay dificultades, fijaos lo que está ocurriendo, para encontrar determinados perfiles profesionales. Cuando hablamos de que tenemos dificultades por parte de la oferta, y también hablaremos ahora de la demanda, en mi opinión lo que estamos viviendo en Europa efectivamente es un estrechamiento de la oferta, tenemos problemas de oferta, pero también una demanda muy fuerte, una demanda embalsada, que después de la pandemia pues está evidentemente descorrelacionada con respecto a la oferta y estamos viviendo en parte al concepto de inflación que estamos viendo, ¿no? Pero también está ocurriendo en el mercado del trabajo. Yo creo que es importante que las empresas, independientemente de que hablemos de los temas financieros, cuando hablamos de gestión, estemos enfocadas en las tendencias del mercado. Y las tendencias del mercado hoy en día hablan de dos cosas. Next Generation también va por ahí, si os dais cuenta, ¿no? Los fondos de ayuda europeos, este nuevo plan Marshall que tenemos en Europa, ¿no? Que veremos en qué medida empieza a materializarse y hasta cuándo, porque después de lo que dijo ayer el Banco de España ya veremos cómo cambia esto. Pero de momento, el Banco Central Europeo. Pero de momento tenemos eso ahí, ¿no? Pero nos hablan de digitalización, ¿verdad? Una gran parte de Next Generation va por ahí. Se obliga, entre comillas, a las empresas a que recurran a la digitalización, en torno a pequeñas y medianas empresas, que es lo que habitualmente tenemos, ¿verdad?, mayoritariamente, no están suficientemente digitalizadas. Por ahí va a hacer falta perfiles que no se encuentran en el mercado, no se encuentran con facilidad, si se encuentran son caros, si son caros es que no se encuentran con facilidad. Y fijaos otra tendencia también muy importante, todo el tema descarbonización, los compromisos medioambientales. Tampoco nos encontramos con perfiles, todo el mundo habla de ello, pero no hay verdaderos profesionales que sepan ayudar, gestionar a las empresas a esta vertiente, ¿no?, de los compromisos medioambientales. Y eso al final también está en la tarta, los ingredientes de la tarta que estamos construyendo. Y bueno, pues si hablamos de elevada inflación de costes, si hablamos de cuellos de botella, escenarios de gran incertidumbre, sobre todo los cuellos de botella y la posibilidad de que empiecen a subirse salarios y otro tipo de costes para las empresas, tenemos reducción de márgenes comerciales, en muchos casos, sobre todo aquellas que no tienen fuerza relativa para trasladar estos incrementos de costes a los clientes, que seguramente serán muchas. Y de los que me estáis escuchando, seguro que hay alguna que ocurre. ¿Qué pasa con el IPC? Voy a intentar no traer muchos gráficos, pero siempre está bien, ¿verdad?, ver algún gráfico actualizado dentro de lo que ya os digo que esto está incrementándose día a día y cambiando, Sobre todo el miedo no es cómo están subiendo las cosas, sino la rapidez, ¿no?, que es lo que nos está costando digerir a todos. Bueno, pues nos encontramos un fenómeno que yo terminé la carrera en 1992 y creo que por entonces era el momento en que teníamos una inflación similar a esta, hace unos cuantos años. Tenemos una inflación desconocida en este entorno del euro, ¿verdad?, este entorno nuevo en el que estamos, de una moneda única, y que nos habla de que en mayo, parecía que en abril habíamos tenido un mejor desempeño, ¿verdad?, con esta bajada, pero ha vuelto a repuntar el último dato oficial del INE al 8,7. ¿Alguien recuerda cómo está en Estados Unidos? Por ahí anda también, ¿no? 8,6, 8,7, bueno, en torno del 8 y pico, ¿verdad?
Que ahora me diréis, bueno, sí, la inflación es preocupante, que lo es, pero bueno, vamos a mirar esto que decís los economistas, que es mucho más estable, la inflación subyacente, ¿no? La inflación subyacente, recordamos, eliminamos los productos energéticos, que son más volátiles y que ahora mismo están muy afectados por la subida de precios, y los alimentos no elaborados, se eliminan de la ecuación. Bueno, pues nos encontramos, y quizás esto sea inclusive más preocupante, en un 4,9 de inflación subyacente, ¿no? Y como veis, inclusive la tendencia es bastante definida, ¿eh? Bueno, al principio nos dijeron que no había inflación, luego nos dijeron que la inflación era temporal. Ahora, ¿qué decimos? No lo sé, yo no me atrevo tampoco, ¿eh? Yo al final aprendo como todo, hay gente que sabe más que yo, pero sí creo que esto va a durar un tiempo. Me gustaría más que estuviera más en el entorno del 4, la general, y la subyacente bajara más, ¿verdad? Pero sí me temo que vamos a tener que aprender a convivir y a gestionar nuestras finanzas con inflación, que es algo que la mayoría de personas que ahora estamos gestionando en una empresa no conocíamos, no sabemos, ¿vale? Entonces es algo que tenemos que tener muy presente. Bien, y luego si tomamos datos, esto cada día también va viendo nuevas, pero bueno, yo creo que la OCDE es una buena previsión, ¿no? Es una fuente, esta además ha sido muy llamativo cuando se ha empeorado, es reciente, ahora de junio, los datos, y ya nos dicen, ojo, ojo España, ojo resto de países, la inflación no va a ser temporal y la inflación no va a ser baja, por lo menos en 2022. En 2022 nos vamos a encontrar con un escenario de IPC, previsión de la OECD, ¿verdad?, en su Economic Outlook del 8,1%. Bueno, me gusta ya que en 2020 sea 4,8, pero es un 5% de inflación, Cuidado, que venimos de un entorno de deflación, un entorno sin inflación. Y la inflación subyacente, la mala noticia es que se estabiliza en el 4,5, según la previsión de OCDE, ¿vale?, tanto en este año, en este ejercicio, como en el que viene. Luego vamos a tener que gestionar inflación. Dentro de esa incertidumbre sí tenemos un dato que parece que sí es bastante fijo, que es inflación. ¿Y vamos a entrar en recesión? Qué miedo, ¿no? Elena me decía, no hables de recesión, Mario. Perdón, no he dicho nada. Bueno, pero es teóricamente, ¿no? Es una pregunta retórica. ¿Va a haber recesión? ¿En Estados Unidos la están provocando? Bueno, no sé, lo que nos digan los macros, yo de eso no entiendo. Pero bueno, la OCDE me dice que vamos a crecer al 4,1% en 2022. Eso no es recesión, no es esta inflación, ¿vale? Hombre, ya entra el teórico que dice, esta inflación no es solo cuando no hay crecimiento, sino cuando el crecimiento cada vez es menor y la inflación cada vez mayor. Bueno, ya entramos en limitaciones, ¿verdad?, de lo que pueda ser más teórico que otra cosa, ¿no? Yo quiero quedar con que en este escenario, ajustarnos a lo que tenemos que ajustarnos, ¿no? Hay que gestionar, hay que ser realistas, pero vamos a intentar ajustarnos a también las cosas reales. Banca, pues antes hablaba con David y va a salir, la banca está mejor ahora que en 2008, es un dato positivo. Las entidades son más potentes, no hay una crisis de endeudamiento en el mercado monetario, no hay el problema que hubo en 2008. ¿Que habrá contagio de la economía real con estos problemas de oferta y demanda? No lo sabemos, pero de momento no. Tampoco hagamos lo que en economía utilizamos muchas veces, la profecía autocumplida, que de decir me voy a caer, me caigo, ¿vale? Evidentemente el escenario es el que es complejo, pero aún en esa complejidad tenemos un 4,1% de crecimiento del PIB en España. Turismo, bueno, me gustaría más, mañana estaremos en la Bienal de máquina herramienta, me gustaría más que hubiera de este tipo de cosas, ¿no? Más máquina herramienta y que no se hubiera en Euskadi, sino que hubiera en todo el territorio. ¿Es turismo? Bueno, pues turismo. Venía el avión lleno cuando he venido yo aquí de extranjeros que venían a San Sebastián a dejar buenas divisas, ¿no? O buenos ingresos. Bueno, pues al final el PIB español, del conjunto del Estado, pues en 2022 es positivo y en 2023, bueno, esperemos que las próximas previsiones hagan que crezca un poco más, pero seguiremos también en positivo. Luego desterramos recesión, ¿vale? Ya no hablamos más de ella, no la mencionamos. Y bueno, claro, luego la parte de abajo lo pongo también, me da miedo el déficit público y la deuda pública. Ahí está el caballo de batalla, ¿no? Pero esto se lo dejo a Lagarde, se le va a quitar este moreno que tiene, de disgusto. Bueno, pues la deuda pública en España, Italia, y ojo Italia, ojo Italia, está Mario Draghi y los tecnócratas, pues mira, parece que tampoco dan mucha confianza, Y nos encontramos con una deuda pública, unas primas de riesgo, otra palabra que estaba desterrada, ya nos habíamos olvidado la prima de riesgo, y vuelve a salir, ¿no? Parecía que la habíamos enterrado. Bueno, pues nos encontramos con que la deuda pública evidentemente es elevada y el déficit también sigue siendo negativo en los dos ejercicios. Bueno, veremos cómo podemos ir capeando, o cómo pueden ir capeando y cómo nos afecta a las empresas. Pero en principio quedémonos con que el PIB va a ser positivo en 2022-2023. Yo sigo pensando que sí, que va a haber crecimiento en España.
Inclusive tengo dudas de que Estados Unidos llegue a entrar en recesión, a lo mejor de forma puntual, pero veremos cómo termina el año, que es también lo que sea significativo. Y vamos a tener inflación, tampoco nos podemos engañar, ¿vale? Hay que manejar inflación y crecimiento, ¿vale? Ojalá fuera al revés, más crecimiento y menos inflación, pero de momento tenemos esto. Bueno, pues con esto vamos a trabajar. Y vamos a traerlo al mundo que ya, digamos que a partir de esta diapositiva ya conozco, o es un poco más el terreno en el que me pueda manejar más, ¿no? ¿Qué pasa con las microempresas, con las pymes, con las empresas medianas? ¿Qué va a ocurrir en el escenario que nos enfrentamos ahora? Porque junio es un elemento, es un mes muy significativo. De hecho, estamos a 16 de junio y de aquí al 30 tienen que pasar cosas en este país. Una de las más importantes es qué vamos a hacer con la moratoria concursal. Claro, me diréis, Mario, ¿cómo que vamos a hacer? Es la tercera prórroga, ¿no? Tercera prórroga que estamos viviendo. ¿Recordáis lo que es la moratoria concursal? Significa que los concursos de acreedores están suspendidos, la obligación de presentarlos. Ojo, voluntariamente se pueden presentar. Esto cuando hablas con los administradores de la empresa, no estás obligado. Pero si tu empresa ves que no tiene viso de realidad, estás tardando en presentarlo. Esto yo cuando hablo con compañías, es que no hay duda. ¿Para qué vas a prolongar? Esa es una empresa zombie. No he definido el concepto de empresa zombie, no sé si lo conocéis. La empresa zombie es aquella que con su resultado de explotación no llega a cubrir los intereses de la deuda. No tiene viabilidad. Ojo, intereses de la deuda todavía referenciados a los Euribor negativos y no os digo nada cuando empiezan a dispararse. Son empresas, pues, desde la perspectiva de Banco de España y en general que no tienen viabilidad, ¿no? Y de esas hay unas cuantas y puede ser que alguna de ellas estén todavía afectadas por esta moratoria concursal, que por un lado suspende la obligación del deudor a presentar el concurso, aunque lo puede hacer, ¿vale?, de forma voluntaria, y por otro lado, y ahí es donde viene la duda, no permite el acreedor a que exista el concurso necesario. Y hay acreedores que dicen, oye, yo tengo ahí un cliente que no me paga, que no va a ir para adelante y yo no puedo ejercer mi derecho. Luego, esto no es neutro, nada es neutro, antes lo he dicho, no hay nada gratis. ¿La moratoria concursal está protegiendo a algunos deudores? Sí, pero también a costa de que acreedores no puedan ejercer su derecho natural, normal, a solicitar el concurso de acreedores. Entonces, el 30 de junio termina, ¿vale? Pero, y aquí es donde está la duda, y esto yo no puedo solucionarlo, no lo sé. Me planteo si puede haber una nueva prórroga. ¿Por qué? Porque en principio el Gobierno, y además tiene el compromiso con Europa de transponer una directiva europea de la nueva ley concursal antes del 27 de julio, tendría que tener esa ley concursal prevista antes de que acabara la moratoria concursal. Todavía se plantea, y yo lo sigo leyendo en prensa, y claro, como hay tantos temas, pues como todo hay que buscarlo, ¿no? Pero en principio la idea es que esté aprobada antes del 30 de junio, pero no es un sencillo la nueva ley concursal en la cual hay cambios para los administradores, las refinanciaciones se potencian, hay una serie de cosas que además tenemos que estudiar porque todavía no tenemos el texto final, a ver qué surge, ¿no? Yo sinceramente, a día de hoy, tengo dudas de que esté aprobada para el día 30 de junio, la ley concursal. Luego, si no tenemos esa ley concursal, el escenario que para mí se abre con mayor probabilidad es que haya una nueva moratoria, una nueva prórroga de la moratoria concursal. Y me diréis, ¿esto es dar una patada hacia adelante y no soluciona el problema? Pues sí, en muchos casos sí, ¿vale? Pero, evidentemente, lo que se quiere evitar, y debemos pensar también por qué el Gobierno hace esto, que haya una acumulación de concursos con la antigua legislación que a lo mejor con la nueva podrían tener visos de solución, ¿vale? Es un poco lo que se está intentando vía refinanciaciones, que la banca también tendréis que decir, ¿verdad? Bueno, veremos. Yo no sé si alguno tenéis algún... Esta es una cuestión que sería interesante, a lo mejor, una opinión, si pensáis, si os afecta, si no. Hombre, esperemos que no tengáis clientes que estén cerca del concurso. Y, por supuesto, vosotros no estéis. ¿Vale? Pero, en principio, yo no sé si tenéis... el otro día hacía una encuesta, me parece que era en LinkedIn, y la verdad es que me sorprendí. De hecho, yo también me apoyo en eso. Al final tienes en LinkedIn, puedes ver las personas que han contestado y perfiles muy interesantes que están metidos en este mundo y me decían, no, va a haber prórroga seguro, Mario. De hecho, a mí me han convencido más de lo que pensaba. Que dan por hecho que va a haber prórroga. Digo, entonces, ¿esto? ¿Cuánta prórroga vamos a hacer? David es escéptico, me hace así con la cara. No lo sé. Yo, sinceramente, creo que ya sería momento de que esto, pensando sobre todo en los acreedores, pero también entiendo que si la ley concursal la vas a aprobar en julio, pues oye, que hagas una moratoria, pero no mucho más allá, no que la lleves a final de año. En cualquier caso, uno de los temas importantes que tenemos que ver los que somos administradores de compañías es que con la nueva ley concursal, y es una de las cosas que sí va a salir,
¿verdad? Porque hay cosas que están todavía en debate, pero esta es una de las que sí hay consenso. Va a haber que prestar, y por eso también la parte final de la charla de hoy, una mayor atención a la gestión económica y financiera de la empresa por parte de los administradores. Es decir, hay que ser más proactivo a la hora de decir, oye, cuidado que mi empresa está en posibilidad de insolvencia. ¿Vale? Evidentemente los administradores son los responsables, son los que tienen que detectarla y los que tienen los plazos para presentarlo, ¿no? Bueno, pues con la nueva ley todavía se va a exigir más. Luego, todo lo que hablamos aquí, ¿va a haber cambios? Al principio hacía esa pregunta que os decía retórica, digo, bueno, la contesto yo que para eso he venido de ponente, ¿no? Si la tenéis que contestar vosotros. Bueno, pues una de las preguntas, ¿hay que hacer cambios en la gestión financiera? Hay que ir pensando los que seamos directivos de la empresa, sobre todo administradores, que la responsabilidad con la nueva ley concursal a la hora de detectar la insolvencia de mi compañía va a ser mayor, de los administradores, ¿vale? Es una de las cosas. Luego voy a mirar al financiero con más cariño, o a la financiera de la empresa, ¿no? Le voy a pedir más asesoramiento, oyes, ¿cómo estamos? Porque al final soy el responsable yo, si realmente no lo he encontrado. Y bueno, si fuera poco lo de la moratoria concursal, aunque a mí también me ha tranquilizado, intento hablar con gente de banca todas las semanas, y hoy que venía esto, oye, actualízame datos que voy a hablar con los amigos de Deusto y quiero saber cómo está esto del fin de la carencia de los ICOs. ¿Está surgiendo morosidad? No, la cosa está tranquila. Bien, yo también me quedo tranquilo. Esto quiere decir, puede decir varias cosas, Voy a mojarme un poco a ver qué puede ser. Puede ser que aquellos que no han vuelto a pedir una nueva carencia son los que realmente iban bien en 2019 y dicen ya lo vamos a devolver. Pensemos una cosa, el ICO liquidez, el ICO avalado por el, sí, ICO liquidez, ICO avalado por el, préstamos avalados por el ICO para liquidez, se dieron en un momento en que tuvimos cierres por la pandemia para cubrir las necesidades de liquidez normalmente de las empresas, ¿no? Claro, pero fue para cubrirlas de 2020 y hay que devolverlas en 2022. Pues en 2022 hay que tener la liquidez de 2022, la normal del mercado, más la extraordinaria de 2020. Hay empresas que lo han conseguido, fantástico, esos que se están recuperando. Pero ojo con aquellas que dicen, uy, si yo voy al día hoy, encima tengo que devolver de 2020. ¿Habrá algunas que han pedido nuevas periodos de carencia? Que siempre tiene un coste, volvemos a lo mismo, nada gratis. Sí. A lo mejor las que tienen más dificultades son las que han intentado refinanciar y pasar más. Siempre que refinancias es más caro, evidentemente, ¿vale? Pero las que están devolviendo parece que no está saliendo la morosidad. Todavía creo que es pronto, David y el resto de personas. Creo que es pronto. ¿Por qué? Porque fueron en primavera de 2020 fue el núcleo duro de la concesión de ICO y ahora es cuando estamos viendo. Entonces tendremos que entrar un poco en el verano para ver realmente esa morosidad que sigue muy contenida en la banca, es una buena noticia, pero bueno, todos damos por sentado que va a incrementarse. Esperemos que poco, ¿no? Bueno, en cualquier caso se nos une final de la moratoria concursal y fin de la carencia de préstamos ICO, que me diréis, Mario, yo no tengo, en mi empresa no pedimos ICO, pero a lo mejor lo pide un cliente tuyo o lo pide un proveedor. O un competidor también, y puede afectar a tu pool competitivo, ¿no? Bueno, pues a mí me alegra, cuando vaya actualizando estas semanas que lo haré durante el periodo de verano, oye, ¿seguís con la morosidad bien? Aparte, lógicamente, los datos del Banco de España, pero van con cierto retardo, ¿no? Pero hablar con el pálpito de los bancarios que te dicen o de récord, ¿verdad? Siempre de récord. ¿Cómo va la cosa? Y me dice, oye, mira, tranquilo, Mario, que de momento están atendiendo los vencimientos de los préstamos ICO. Vale. Otra cosa que podía ocurrir, que se dieron préstamos ICO a aquellos que no lo necesitaban. Bueno, pues hubo también prácticas en la banca, oye, pídelo por si acaso. A mí pedir dinero por si acaso me da un poco de respeto siempre, ¿verdad? Yo soy a lo mejor muy de mirar el presupuesto y tal, pero bueno, si se ha pedido y se ha devuelto, perfecto, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, el escenario, como veis, es complejo, sobre todo con el tema de la moratoria concursal, que en breve deberíamos tener noticias. Y no sé, yo creo que es una cosa demasiado importante como para que el día 29 se diga que se prorroga, pero tampoco me extrañaría que se dijera el 29 de junio. Bien, entonces, ¿qué hacemos desde las empresas? Vamos a empezar a aterrizar todo esto que estamos hablando. ¿Qué podemos gestionar? Hemos dicho que vamos a ajustar las velas, ¿no? Que vamos a ser realistas. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es analizar cómo afecta todo esto a nuestro negocio. Habrá negocios que se vean más influidos por todo este escenario que acabamos de hablar, aquellos que tengan muchos préstamos a interés variable, ahora veremos también un poco cómo podemos protegernos de ello. Habrá empresas en sectores más perjudicados por todo esto que acabamos de comentar, por las cifras de morosidad. Yo esto, por ejemplo, con el seguro de crédito, cuando lo vemos, pues hay sectores ya que, entre comillas, hay unas cruces marcadas. Y dicen, oye, pero si me están pagando bien o mal. Claro, ellos manejan información a nivel macro, Big Data. Cuidado, este sector en vigilancia, ¿no? Y se van adelantando, ¿no? Como cuando en 2009 veíamos
el consumo de cemento y había cosas raras, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Esto se está parando, ¿aquí qué pasa? Y luego vimos lo que vimos, ¿no? Entonces, ¿que sobreactuamos en muchos casos? Pues evidentemente todo aquello que es gestión de riesgos, en muchos casos se pone la venda antes de la herida, pero también nos da pistas de que puede haber escenarios complejos en muchos sectores, ¿no? Y es lo que tenemos que ver, cómo está afectado nuestro sector, ¿eh? Por ejemplo, todo el análisis de datos que vamos a ver aquí, hay que estar permanentemente viendo cómo están evolucionando los datos del sector, ¿vale? Y si estamos en línea con su endeudamiento, con su rentabilidad, con sus márgenes, muy importante. Por supuesto, ahí, claro, tiro para casa, potenciar la gestión de tesorería, creo que es importante. Un día con mi hijo y me decía, no, es que la física es muy bonita, y digo, ya hablas ahora de la economía, vamos a hablar de economía todo el día, ¿no? Y, ojo, ¿los financieros van a ser importantes? Hombre, yo creo que siempre son. Esto, también tengo a Esteban, te voy a citar, el arquitecto del futuro de la empresa, ¿no? Y un futuro incierto, pues este arquitecto tiene que estar haciendo máster permanentemente, ¿no? Bien, pues en este caso, potenciar la gestión de tesorería, y he dicho que la palabra clave es la liquidez, ¿no? Adecuar la corriente de cobros y pagos en la empresa, garantizando el nivel de adecuado de liquidez para el normal desarrollo de la actividad. Esa sangre que ha de correr por la vena de la compañía tiene que estar asegurada. Partimos, somos rentables, veremos que somos solventes cuando analicemos los ratios. Ojo, no fallar en la liquidez. Muchas empresas solventes y rentables desaparecen por falta de liquidez, sobre todo en torno de pequeñas y medianas empresas. Esto, sobre todo en el entorno de startup, de empresas de nueva creación, no lo terminan de entender bien. No es que yo voy a vender tanto el primer año, y a veces lo consiguen, pero ¿lo vas a cobrar? ¿Y a qué plazo lo vas a cobrar? ¿Y cuándo vas a poder tener un flujo de caja positivo? Y estas cosas no se entienden, el mercado funciona así. No es que yo voy a decir a mis clientes que me paguen al 30%, a 30 días, perdón. En un sector donde se paga 60 y tú acabas de entrar y trabajas con una gran empresa, ¿de verdad crees que vas a poder imponer esas condiciones? Ah, es que si no, no vendo, es que no vas a vender. Claro, esto queda muy bien cuando hacemos los máster, en los business plan, todo, el Excel lo aguanta todo, pero luego sales al mercado y te das cuenta que las cosas no funcionan así. Y bueno, pues nos encontramos con este problema, ¿no? Que empresas solventes, ya no hablo de las que son, los que os decía antes, las zombies, ¿no? Sino empresas solventes, empresas rentables, si no tienen liquidez, si no tienen caja, y ahí está la gran diferencia entre beneficio y tener caja, pueden llegar a desaparecer. Y en un momento en el que adelanto una de las cosas, que no se trata de ser positivo o negativo, sino que va a ocurrir, que va a haber restricciones bancarias, ya no tenemos la máquina de imprimir el dinero gratis, esto se ha acabado, esa fiesta, precisamente yo creo que por eso sobreactúan tanto los mercados, porque se ve que eso se ha acabado. Luego, si empezamos a asistir a un mercado más restrictivo de liquidez, va a ser más difícil encontrarla, no va a ser tan gratis, ni tan barata, no gratis no, tan barata, ni tan fácil de encontrar. Luego tenemos que intentar ver cómo lo aseguramos con nuestra gestión, y por eso nos vamos a referir mucho al periodo medio de maduración. Luego, ojo, nivel adecuado de liquidez para el normal desarrollo de la actividad, cada empresa. No es lo mismo una empresa, un alto horno, como podemos tener aquí en el País Vasco, que una empresa pues, que sea de hostelería. La liquidez es distinta, ¿vale? Tenemos que ajustarnos siempre a esas necesidades. Pero no basta con tener beneficio, sino tenemos que tener asegurada la liquidez. Y por supuesto, en época de crisis financiera, ahí no voy a decir recesión, pero crisis me vais a permitir, vamos a utilizar esa palabra porque en cierto modo lo es, tenemos que incidir en la reducción de costes, tenemos que asegurar la liquidez ajustando activos y pasivos a corto plazo, ambos elementos, son importantes el activo corriente y también el pasivo corriente, y fundamental, un elemento muy importante, que los que estáis en entornos de gran empresa, pues normal, control presupuestario, sí, pero vas a las pymes y viven al día. De hecho, en este país vivimos mucha gente al día. Nos vamos de vacaciones y pedimos un préstamo, un crédito de estos rápidos, 30 meses, 30 días, no, al 30 días al 8%. Pues claro que lo pido al 8%, lo subo al TAE, estoy pagando un 200%, pero me voy de vacaciones, ¿no? Luego ya lo pagaré cuando vuelva. Esto en el entorno particular de personas, pues podemos entenderlo, pero en entorno de empresas ocurren muchas pequeñas y medianas, ¿no? En la banca me decís que sí, pues claro, ocurre, ¿no? Bueno, se trata de que el control presupuestario sea más importante que nunca. Y evidentemente las previsiones, el recálculo, tiene que ser más habitual también que en otros momentos donde hay más certidumbre. Si vemos que todo está cambiando muy deprisa, tendré que recalcular más habitualmente. Y fijaos, estamos hablando... Sí, por supuesto. Vamos, me vais interrumpiendo, ¿eh? Un tema que me puede preocupar con las pymes es que, bueno, la gestión de tesorería al final es una consecuencia, ¿no?, de lo que estás haciendo. Y fundamentalmente es una consecuencia de la cuenta de resultados. Si se prorroga la cuenta de resultados, ahora prorrogándose el balance, pero al principio suele ser un problema de cuenta de resultados. Y a mí lo que me suele preocupar, y veo en muchas pymes,
actividad, enseguida te vas bajo. Apalancamiento operativo. Sí, es demasiado sensible a las caídas de ventas o a las subidas, tanto para lo bueno como si sube las ventas enseguida te apalancas, pero si bajan, enseguida entras en pérdidas. Si sube, Ya no, claro, eso no sabe. por ejemplo, en España tenemos un ejemplo buenísimo de una empresa que es muy, lo que se llama ahora, resiliente, porque tiene un punto muerto, Punto de equilibrio, sí. Inditex la ha zarandeado el COVID, la ha zarandeado Ucrania, y resulta que provisiona, no sé qué y tal, sigue ganando pasta y sigue haciendo tesorería. Y eso, pues es la excepción de las excepciones, porque casi todo el mundo andamos ahí, muy cerquita del punto muerto, y en cuanto viene una mandada, pues está Es el peligro de trabajar con un apalancamiento operativo elevado. Cuando vienen mal dadas, la carencia es mucho mayor que si estuvieras más lejos de ese punto. Cuando vienen bien dadas, ganas mucho más que si no estuvieras cerca del punto. Es un riesgo. En general, las empresas en España trabajan muy cerca, como bien has dicho, del punto de equilibrio, del punto muerto. Al final, la corriente económica, que son los ingresos y gastos, se traduce en la financiera. Son la misma, una principio de vengo, otro principio de caja, pero una está sustentada en la otra. El problema es que cuando hay demasiada diferencia entre una y otra, y sobre todo en la parte de los ingresos. Que ingresas, que vendes, pero que no cobras. Entonces, independientemente de lo que estás comentando, que al final afecta a la cuenta de resultados indirectamente, por supuesto, a la tesorería, lo que a mí me preocupa más ahora es que haya un deterioro generalizado de las cifras de morosidad en el mercado y en sectores. Y volvamos a ver, pues, las suspensiones en cadena que hemos visto en muchos sectores. Porque al final cae una empresa grande, yo me acuerdo en su día cuando trabajaba con OHL, que entonces era Huarte, y cayó Huarte, pero arrastró un montón de empresas detrás, ¿no? Y yo tenía Huarte unos días antes de la suspensión de pagos con un descuento comercial privilegiado en el banco. Tenía un tipo preferencial, me lo descontaba más barato que al resto del papel comercial que yo llevaba en aquel momento. Ahí la banca tampoco se enteró mucho de lo que iba a pasar con Huarte, ¿no? Bueno, claro, sí, bueno, bien, sin entrar en eso, que sí, que seguro que tienes toda la razón, pero aquí lo que se trata ahora es que nosotros tenemos que ser mucho más proactivos a la hora de detallar esa corriente, ¿verdad?, financiera. ¿Y cómo la tenemos cubierta? ¿Que tenemos que intentar tener unas coberturas mayores? Pues vamos a intentarlo. Evidentemente, tener recursos ociosos en la empresa no es bueno, pero igual que estoy convencido que muchas compañías ahora estéis comprando materias primas por adelantado para cubriros a cambio de divisa, para cubriros a problemas de materia prima, seguro que está ocurriendo, y estáis teniendo un estado de seguridad mayor que hay que financiar, entonces el financiero ahí nos callamos, porque hay una prioridad que es producir, ¿verdad?, y mantener la actividad. Pues también, desde el punto de vista financiero, a lo mejor ahora esos temas de liquidez tengo que tenerlos más cubiertos y sobre todo la posición. No puedo decir dentro de 30 días voy a mirar el presupuesto de tesorería. Eso no puede ocurrir. Sobre todo en el entorno de pequeñas y medianas empresas, que es un poco los que viven al día, ¿no? Y ahí es cuando, con una banca que ya hemos dicho que es más solvente y que está mejor, vamos a apoyarnos en ello, voy a apoyarme mucho en ello, ¿verdad? Pues voy a intentar tener esas coberturas, ¿no? Ahora veremos un poco las soluciones que doy, las soluciones que al final, como todo, ¿no?, son muy generalistas, pero que podemos intentar aplicar en nuestras compañías, ¿no? Pero, por supuesto, esto que has dicho es muy interesante y algo que efectivamente ocurre en el conjunto del tejido empresarial. Es algo que nos ocurre. Cuando va bien nos gusta, cuando va mal nos tensiona la liquidez, ¿vale? Bien, entonces, muy importante, también si trabajáis con estas herramientas que hay en el mercado, los sistemas de alerta diaria, que hay muchas de ellas, para, por ejemplo, el tema de los concursos. Ya sabéis que los concursos es obligatorio que se publiquen en el BOE. Que en principio, si entra un concurso, esperemos que ninguno, os llegará por parte del juzgado, del administrador concursal, la documentación y la información. Pero bueno, esto puede tardar, esto puede no ocurrir. Vosotros tenéis que estar permanentemente, es un momento para estar vigilando, sobre todo los clientes significativos, en ese ABC de clientes, los que pesan más, si van bien. Y ojo con las sorpresas, con los Huartes, que esperemos que no haya ninguno, ¿vale? Entonces es importante los sistemas de alerta diaria y, por supuesto, lo que estamos hablando aquí, importancia fundamental al presupuesto de tesorería. Herramienta para detectar los desequilibrios de liquidez, hay que anticiparse. No es lo mismo que yo llame al banco y te diga, oye, dentro de 15 días voy a tener una necesidad, una punta de, en este caso de liquidez que necesito, amplíame puntualmente o bájame la comisión de descubierto o un sobregiro en la póliza de crédito, o vemos qué podemos hacer, que te digan mañana entro en descubierto. Esperemos que a la banca nos llegue mucho de mañana, o inclusive que lo veáis directamente, ¿no? ¿Que a la banca le interesa que de vez en cuando nos paguemos tarde y que haya algún número rojo ahí? Sí, pero controlado, ¿verdad? Esto no lo he dicho. Pero vamos a intentar que esto no se dispare, ¿vale? Y esto depende mucho de nuestra gestión. Tenemos que prever
esos movimientos con anticipación y para eso hay que tener un presupuesto de tesorería actualizado, permanentemente. Prever pagos menos frecuentes, no nos podemos olvidar de esto, el seguro que te viene cada mes, cada año, perdón, lo que tenemos los seguros sociales todos los meses, los autónomos sobre todo, eso tenemos claro cuándo hay que pagarlo, ¿no? Las empresas también. Pero el seguro del vehículo que tenemos una vez al año se nos olvida y no lo ponemos en el presupuesto de tesorería. Bueno, se trata de ser profesional en esto. Mario, ¿cómo se le va a olvidar? A muchas pequeñas y medianas empresas les ocurre. Es importante que, como digo yo, un tesorero duerme con el presupuesto de tesorería y se despierta con él, ¿no? Pues seguros, impuestos anuales. Y aquí sí que recomiendo, y esto es de gestión, de día a día, pues intentar adelantar el cálculo, ¿no? Y el recálculo y la actualización. Evolución detallada de cobros y pagos, pues a lo mejor hay que hacerlo a la semanal, dependerá de vuestro sector, dependerá de vuestra actividad, ¿vale? A lo mejor vale quincenal. Evidentemente, si es una empresa que es muy estable los cobros y, bueno, pues una utility, entre comillas, bien. Pero la mayoría de las empresas está viendo altibajos y va a seguir habiendo altibajos. La incertidumbre lleva a eso. Luego es fundamental. Y los costes financieros, evidentemente, los pagos se van a incrementar, sí o sí. Van a bajar las comisiones, ¿no? La banca, pero a costa de subir intereses, lógicamente. Margen hay que tener, sin margen de intermediación no existe la banca y hemos dicho que lo necesitamos. Bueno, pues entonces cuidado con eso también, que tendremos que incorporar esa variable en nuestros presupuestos para ver fundamentalmente cómo nos afecta, ¿no? Y tener cobertura. ¿Y qué podemos hacer desde las empresas? Os digo cosas que al final a algunos os puede servir una, a otros otra, pero para recordar conceptos que seguro que conocéis, pero que es el momento de rescatarlos, ¿no? Ampliar pólizas de créditos y otra financiación a corto. Bueno, hemos dicho que va a haber restricciones de financiación bancaria en general, ¿no? Bueno, pues a lo mejor no podemos ampliar esas líneas, pero dependerá también cómo está nuestro pool, cómo está nuestra CIRBE, nuestra Central de Información de Riesgo del Banco de España, donde se mide nuestro endeudamiento y ahí podremos ver si estamos muy endeudados o no. Si no estamos muy endeudados, será más fácil encontrar esa financiación bancaria y ampliar esas líneas. Ahora no pensaré tanto en esa comisión de disponibilidad de la póliza de crédito, sino tendré un poco más de margen de seguridad. Es que pides una póliza de crédito y la estás utilizando, la banca suele ponerse nerviosa cuando superas el 80% de utilización media de una póliza de crédito, ¿no? Póliza de crédito que sigue siendo el instrumento de liquidez que más utilizamos las empresas, ¿no? Para financiar el circulante. Bueno, pues a lo mejor ese 80%, ahora no me importa a mí que sea un 70%, ¿vale? Aunque tenga que pagar una comisión de disponibilidad que antaño la banca no, cuando tenías una buena relación la podías eliminar, pero hoy es más difícil, ¿no? Y la comisión de disponibilidad, recordar que es lo que te cobra el banco por aquella parte de la póliza de crédito que no utilizas. ¿No tiene sentido? Claro que tiene sentido, porque la banca está disponiendo para ti una póliza de crédito y no se lo puede dar a otro, ¿vale? Está teniendo una parte de su activo a tu disposición y es lógico que haya una penalización porque tú la tengas y no la penalices. Bueno, pues es un buen momento que los financieros que siempre intentamos ajustar mucho eso, pues ahora, oye, vamos a intentar ampliar un poco más por la que pueda venir, ¿vale? Dentro, lógicamente, que la banca lo conceda y que sea coste eficaz, es decir, que un coste tenga sentido. Sí. Hablando de banca y de comisiones, hay productos que tenemos en la banca que tienen disponibilidad sin comisión de los dispuestos. Tenemos pólizas no solamente de créditos, sino pólizas de anticipo de pagarés, de anticipo de facturas, de pagos nacionales e internacionales, que esas no suelen, no digo ¿vale? que no tengan, ¿vale? Pero no suelen tener comisión de no dispuesto y que son productos que utilizan menos tradicionalmente las empresas, que cada vez yo creo que utilizan más y que es interesante que los conozcan. Y sobre todo también en mercado exterior, el anticipo de crédito es muy interesante, ¿verdad? Fíjate que yo estaba hablando con David, yo que utiliza mucho el descuento comercial, que parecía, el otro día precisamente estuve mirando el SNC para ver cómo estaban los pagos y evidentemente el 80% de los pagos en España se hace con transferencia. Transferencia desde el punto de vista de gestión de riesgos es muy malo para el proveedor. ¿Por qué? Porque la iniciativa de pago la tiene el cliente y no tengo un documento en el que pueda hacer pues un descuento comercial, por ejemplo, ¿no? Pero si volvemos a ello, pues oye, encantados de la vida, ¿eh? Al final lo que tenemos que tener es un buen papel, es decir, pagarés a la orden, ¿verdad? Esas cláusulas extrañas que a veces hay de no la orden, ese tipo de cosas, recibos extraños, oye, pagarés. La letra de cambio no creo que volvamos, ¿no, David? No sé, que era eso el más ejecutivo, ¿no? Pero bueno, que empecemos a ver esas fórmulas otra vez. Parece ser que el mercado está como, independientemente de la vorágine que estamos viendo, pues dices, no, claro, es que están subiendo los tipos, pero es que tenía sentido tener tipos negativos. Yo esto, cuando explicaba el BAN y el TIR a los alumnos más jóvenes, digo, es que no sé cómo explicarlo, porque claro, en teoría el dinero vale más con el tiempo, ¿no? El balance banco-empresa, y cómo lo hago con un Euribor negativo, ¿no? Nos volvíamos locos, acuérdate, Esteban, cuando lo comentábamos. O sea, que al final tenemos una normalización del mercado. Claro, el problema es que esta normalización
Está siendo así, ¿no? Es la pendiente, ¿no? Y es lo que nos preocupa a todos. ¿Cómo lo digerimos? Nos habíamos acostumbrado a este dopaje de la economía, este deuda gratuita, todo, la liquidez infinita, pues no, esto se acabó. ¿Que eso va a significar que volvamos a productos tradicionales, como has dicho? ¿Que vamos a empezar a ver otra vez los confirming? Sin recurso, por favor, cuidado, no quiero confirming con recurso. ¿Confirming sin recurso? Pues muy bien. Si a mí me llega un cliente y puedo hacer factoring con las facturas, puedo hacer confirming sin recurso, tengo póliza de crédito, tengo anticipo. Ostras, claro que sí. Yo no estoy diciendo que haga solo esto, es una de las posibilidades, ¿vale? El factoring, también, otra posibilidad. ¿Sin recurso con recurso? Pues depende si te quieres cubrir o no con la cobertura de riesgo. Son dos productos distintos, una financiación y otra cobertura de riesgo, ¿no? Si es sin recurso, ala, fuera. Luego la CIRBE ya sabemos a quién va y se enfada el cliente. Habrá que hacer muy bien con el cliente la cesión. Yo no hago un factoring sin recurso y aquí os pongo también tarea a la banca, no lo acepto, sin que el cliente de la operación comercial esté de acuerdo. Que luego vienen problemas, ¿vale? ¿Cómo? ¿Que mi proveedor me va a meter a mí en la CIRBE? No, claro, no acepto el factoring sin recurso. Cuidado. ¿Me ha dicho mi gabinete jurídico que no, sobre todo grandes empresas? Vale. ¿Productos perecederos? Olvídate de factoring, no creo que cambie la banca en eso, ¿no? Aquellos sectores como la construcción que he trabajado yo tanto, que se paga 120, no sé, empezaremos a lo mejor o no. Pero bueno, vamos a volver a recuperar ese tipo de productos que, ojo, son muy rentables para la banca, siempre lo han sido. Por ejemplo, el descuento comercial es unos productos más rentables y muy interesantes para las empresas. Win-win, fenomenal. Volvamos a ellos, ¿vale? Yo creo que los tipos positivos efectivamente lo van a traer. ¿Por qué traigo el factoring? Porque el factoring, como voy a incidir mucho hoy en la gestión de riesgo, el factoring sin recurso también es una operación muy interesante en aquellos sectores que se puede hacer, ¿verdad? Para limitar el riesgo de morosidad, aparte que me financio. Pero, por supuesto, confirming, el anticipo que te agradezco que hayas introducido, descuento comercial que también estábamos hablando antes, fenomenal, full de financiación. Y antes parecía que si no teníamos póliza de crédito ya no había otro producto, ¿no? Pues habrá que volver a ver elementos y, por supuesto, si vas a extranjero, oye, si habrá que hablar también de coberturas de tipos de interés, coberturas de divisas y coberturas de materias primas. Y la gente tendrá que entender esos productos que son complejos, ¿no? Hablaremos también un poco de ellos. Pero, por supuesto, que es un momento de rescatar todos esos elementos que, como estamos en un entorno estable, es que era estable, de tipos bajos, la gente no se preocupaba de ello. Pues ahora hay que volver a preocuparse. Fíjate que hablar del descuento comercial ahora claro, dices, esto es antiguo, ¿no? Es viejuno, ¿no? En los millennials no lo van a entender, qué es el descuento comercial. Pues mira, me alegro que me digáis que esto va a volver, ¿vale? Porque es lo normal. Lo que no era normal es lo que teníamos ahora, ¿eh? Es que es lo que nos tenemos que dar cuenta. Vale. Bueno, ojo, endurecimiento de las condiciones bancarias. Evidentemente, el incremento de tipos está ahí, ya lo hemos visto. O lo vamos a ver ahora, perdón. Lo hemos hablado. Y las restricciones de financiación, que espero que no sean muy elevadas, ¿eh? Y los que estáis en banca me diréis. Bueno, restricciones no, lo que al final tenéis vuestros coeficientes de solvencia, tenéis que protegeros. Es que es lo que hay que entender. La banca vive de prestar dinero y que se lo devuelvan. Es una cosa importante que se lo devuelvan, ¿verdad? Los accionistas de la banca no suelen ver bien que no les devuelvan el dinero. Entonces es lógico que si arriesgan más, si encontramos empresas que son de estas que decimos zombies o que no tienen viabilidad, pues claro, las provisiones que les obligan, o directamente es que no pueden concederle, como bien sabéis. No podéis concederle aunque quisierais, ¿no? Que se vayan a las fintechs. Bueno, hoy no vamos a hablar tanto de fintechs, ¿verdad? Pero ahí, evidentemente, también hay financiación bancaria, no digo yo que no. Es un momento, ¿verdad? Con las criptomonedas y tal, los bancos estáis volviendo otra vez, cuidado, fondos de garantía, estas cosas. Bueno, bien. Vale. En cualquier caso, desde el punto de vista de las empresas, ojo con el endurecimiento de condiciones bancarias y un elemento que tenemos que empezar a plantear, que es muy de gran empresa y las pymes se olvidan, las coberturas de tipos de interés. Productos derivados, productos complejos. Vivimos aquí la problemática de las cláusulas suelo. No son para todo el mundo, pero es un momento en que las empresas dimensionadas lo miren. El Euribor hoy para arriba, ¿no? ¿Cuánto para arriba puede ir? Es una apuesta. Es una apuesta, no lo sabemos, nadie tenemos la bola de cristal, pero parece que está yendo para arriba. ¿Un 3, un 4? Lo limito. ¿Vale? Me lo planteo, me asesoro. Y veo que entidad financiera me lo ofrece. No es un seguro, es una cobertura. Ahí también dicen, no, es que es un seguro. No, no te estás asegurando, lo que estás es cubriendo la posibilidad de un límite, que también lo puedes cubrir por abajo, ¿verdad? Y puedes inclusive trasladar un interés variable a fijo. Puedes hacer un interés variable a fijo. Gratis, ¿no? Claro, tendrás que pagar la cobertura. Entonces ahí es donde tienes que jugar. No son productos para todo el mundo, ¿eh?
En el entorno de pequeñas y medianas empresas me preocupa que los entiendan bien. Entonces es importante que se asesoren y que lo que firmen, al final no hay bolígrafos pistola, que luego decimos, no, es que firmé, ha habido engaños, como todo, pero la mayoría de la gente, no, es que mi primo compró participaciones preferentes, ¿cómo lo iba a comprar yo? Y el propio de la oficina también las compró, ¿cómo las iba a comprar yo? Era tonto si no lo hiciera. Es que compró criptomonedas, ¿cómo lo iba a comprar yo? ¿Dónde metemos el dinero? ¿A más rentabilidad, más riesgo? Sabemos, ¿no? Pues los productos derivados que cubren este tipo de cosas, es momento también, ¿qué podemos hacer de las empresas? Investigarlos, estudiarlos y aquellos que entendamos cubrir nuestra posición. Bueno, y lo que estaba diciendo las restricciones de financiación, pues intentar trabajar con lo que dicen los ingleses, con los facts, ¿no? Con los hechos. Pues evidentemente sí tenemos ya, tenemos caídas, con los cierto retardo que tienen los datos. Esta curva es la de las sociedades no financieras, las empresas donde estaríais vosotros, y esta es la tasa interanual, y ya estamos viendo datos del Banco de España como de ese crecimiento que llegamos a tener el 7% por el tema de la pandemia, pues estamos todavía en tasas positivas, ha habido cierto repunte al principio del año, veremos qué ocurre ahora, pero seguramente vamos a empezar a ver esas restricciones en la financiación nueva, ¿no? La tasa de variación interanual cada vez se va a conceder menos con respecto a lo que se concedía, por supuesto, en el año anterior atípico, pero inclusive con lo que se venía concediendo antes de la pandemia. Las administraciones públicas siguen demandando mucho en este país de financiación bancaria, ¿verdad? Aunque también, como veis, las curvas están cayendo. Vemos los del Euribor van todos para arriba, ¿no? Las de financiación bancaria vais todos para abajo. Todavía en positivas, pero vais para abajo. Vais concediendo menos que antes, pero evidentemente, siempre hagamos un análisis y luego lo diré los ratios. Ojo con 2020 y 2021. Son datos que hay que coger medidas más amplias para ver cómo van sectores y situaciones. Yo creía que ya este año iba a decir que ya lo pasábamos, pero que seguimos todavía con incertidumbre y no lo sé cuándo recuperaremos la tendencia normal. Pero bueno, todo el mundo está diciendo, no, es que en 2020 ya no hemos subido con respecto a... que en 2020 estábamos en casa cerrados todos, menos los Zoom y los Amazon y tal que funcionaban, y Amazon ya hemos visto que también se ha parado, claro, lógicamente, después de la vorágine de la pandemia, pues ahora se vuelven a la normalidad, ¿no? Los resultados trimestrales últimos de Amazon han sido negativos. Ahora veremos cómo presenta el segundo trimestre. Bueno, pues estamos en un momento, el mundo se ha desequilibrado, por decirlo de algún modo. Teníamos un alto horno funcionando, la globalización, lo paramos, lo cerramos y ahora hay que volver a encenderlo. Pues un alto horno no se enciende de la noche a la mañana, ¿no? Como bien sabéis aquí en Euskadi. Bueno, se percibe esto, iremos viendo la evolución de los datos del Banco de España, cómo van, pero yo pienso que las tasas de variación interanual van a seguir bajando, financiación a las empresas va a haber restricciones con respecto a lo que teníamos en el pasado. Luego va a ser más caro financiarse y un recurso más escaso. Va unido a las dos cosas, ¿no? Cuando es más caro suele ser más escaso. Bueno, la evolución del Euribor. Y alguno me diréis, Mario, ¿esto qué es? ¿De antes de la guerra? La guerra ha salido ahora, no hablamos de guerra, ¿vale? Que también está ahí. No, estos son los datos oficiales del Banco de España, de la evolución del Euribor, con lo que se regula las hipotecas, también los préstamos bancarios, ¿verdad? Claro, se cierran al final de mes. Es la media diaria de lo que ha ocurrido en el mes, ¿no? Y en mayo teníamos el Euribor a un año en el 0,287. No sé si os recordáis. Digo, ¿lo recordáis en mayo? Sí, en mayo, hace un mes. ¿Cómo está ahora? ¿Quién se atreve a decírmelo? A mí me da miedo. Al 1. No, te has equivocado. Si es 0,28, ¿cómo va a ser el 1? Al 1. ¿Y la media? 0,70, 69, ¿no? Llega al 70. O sea que Mario me está diciendo que si esto lo ampliamos a junio, eso que pone 0,287 va a estar en 0,69. Y aquí habíamos hablado que hasta dentro de 2031 no había... Aquí nos está engañando, Aquí tenemos el problema, Nos reímos, entendedme, hay que intentar desdramatizar, pero evidentemente eso es un problema para muchas personas que viven al límite. Gente muy hipotecada, empresas muy endeudadas a largo plazo, que tienen tipos referenciados a Euribor y que pensaban, si el Euribor va a ser negativo hasta 2031 o vete a saber. No, no lo va a ser. ¿Vale? ¿Cómo va a terminar el año? Las previsiones decían, bueno, estamos hablando, ¿no? En septiembre al 1, ¿no? En diciembre al 1 hay otras entidades. ¿Nos atrevemos a decir que va a terminar el Euribor al 1 ahora mismo, el 16 de junio? ¿Nos atrevemos a decir al 3? ¿O no nos atrevemos? Yo no me atrevo, No me atrevo. Pero por encima del 1 yo ya pienso que puede estar, o por lo menos al 1, ¿vale? Entonces todo lo que tengáis referencia a Euribor más, pues ya no es 0 más, es 1 más, ¿vale? Y esto lo tenemos que tener en cuenta las empresas.
¿Por qué puede ser que el Euribor a 3 meses, con el que se referencia el circulante, no esté recogiendo esa subida? No sé, ¿cómo está ahora? ¿Lo tienes ahí el dato? Por tenerlo actualizado también, ¿eh? El de 3 meses. 90 días. Es el que se toma de referencia a las pólizas de crédito, descuento comercial. Menos 0,18. ¿Por qué no va en línea esa subida del Euribor positivo? Es una de las preguntas a hacernos, ¿no? El Euribor, recuerdo que es el préstamo entre bancos. Claro, mientras estuvo cerrado, los bancos no se prestaban entre sí, pues tipos oficiales del Banco Central, pero es el tipo, es lo que cuesta el dinero, es una referencia de lo que cuesta el dinero, ¿no? Lo que le cuesta a la banca el dinero, porque la banca, cuando a ti te cobra algo, siempre es Euribor más, y cuando te paga algo es Euribor menos. Su indicador es el Euribor, ¿no? Cuando te remunera el ahorro, Euribor menos, cuando te cobra un interés por el descuento comercial, por que tú Euribor más, ¿no? Y nos encontramos que el Euribor a 3 meses sigue en negativo. ¿Por qué puede ocurrir eso? Pues es una de las preguntas que habría que hacer. ¿Lo veremos también a positivo a final de año? Yo estoy convencido que sí. ¿Vale? De momento se está centrando más en los productos a largo, porque a lo mejor lo que se piensa en estos desequilibrios, esta inflación, que ya empieza a afectar el largo plazo, los bonos, las primas de riesgos, el largo plazo, y es lo que está recogiendo más la subida. Pero yo estoy convencido que vamos a ver todas las líneas, tanto el de un año, como el de 6 meses, como el de 3 meses, como el de un mes, que empiecen a acercarse hacia el cero y hacia el positivo. ¿Dónde terminará? Ni idea. No soy profeta ni hijo de profeta, como dice la Biblia. Una pregunta, Mario. Dime. Hablando del incremento de los tipos, antes has hablado de coberturas. Sí. Coberturas de Sí. incremento. ¿Y a ti qué te parece más recomendable o qué tipo de gestionarías? Porque hay diferentes tipos de coberturas. Correcto. Si hablamos de una empresa pequeña, porque El problema es entender el producto. precisamente donde tú has Bueno, focalizado. la verdad es que la casuística es amplia. Tú puedes limitar el tipo alto, y eso se llama cap, el máximo del tipo, Euribor al 3. Limito el 3, si sube más del 3, me cubre la cobertura, ¿vale? Puedo limitar el Euribor por abajo, el floor, el suelo, y puedo hacer lo que es un collar, que es ambos, máximo y mínimo. En esta situación en la que al final es una apuesta, los productos derivados son lo que tienen, que apuesta sobre por dónde van a ir las cosas, es futuro, son productos de futuro, ¿no? Lo que tenemos ahora es, como estamos viendo aquí, como estamos debatiendo, las expectativas claras de que va a haber subidas de tipos. Entonces, yo lo que recomiendo, aunque no tenga mucho conocimiento en esos productos financieros, porque al final si limitas ambos, lo que haces es convertir el interés variable en interés fijo y hay intercambio de flujos con la entidad financiera. Claro, y haces una apuesta más compleja y es más difícil de entender. Pero yo creo que lo que está claro es que vamos a asistir a la subida y lo que recomendaría en general a las empresas es que optaran por estudiar productos CAP, productos de cobertura de máximos de tipos de interés, en el cual ellos se cubrirían, si, por ejemplo, un Euribor al 3. Yo lo fijo el máximo al 3, busco la entidad financiera que me ofrece ese producto, que no tiene por qué ser la del préstamo. Yo puedo tener una entidad el préstamo con una entidad contratado y puedo pedir esta cobertura en otra entidad competidora, ¿vale? Me van a hacer el cálculo de la prima sobre la cantidad pendiente de pagar, que quede de liquidar, de amortizar de esa deuda, y ahí pues es lo que nos tenemos que poner de acuerdo, sea al 3, al 4, pues no lo sé. Pero evidentemente yo manejaría esas cifras, limitarlo por encima del 3. Ayer se hablaba ya de la Reserva Federal, claro, ¿qué ha pasado ayer con la Reserva Federal? La subida mayor de no sé cuántos años, ¿no? Al 0,75, 1926 puede ser, no sé, hace mucho que no lo hacían, ¿no? Ya, ni yo había nacido, fíjate. Bueno, pues en este caso habla de gente del 4%, claro, pero es el mercado americano, es la FED, están casi en pleno empleo, allí tienen que arreglar oferta y demanda, ambas cosas, ¿verdad? Es complejo. Uno dice, no, es que ahí sí van a provocar la recesión. No lo sé, no sé lo que va a ocurrir, es otro mercado, es una moneda única. La prioridad de la Reserva Federal es defender el dólar. En Europa es controlar la inflación, son cosas distintas, ¿vale? Pero en cualquier caso podemos ver también el Euribor al 3% a final de año. ¿Quién se atreve a decirlo ahora, Elena? Yo no me atrevo, ¿eh? Entonces, como yo no tengo que intentar trabajar con escenarios y minimizar mi riesgo, voy a plantearme esa operación. Voy a ver el coste que puede tener hacer un CAP, contratar un CAP, y luego voy a ver en cuánto puedo limitarlo. Al 3, al 4, es lo que tengo que ver, ¿vale? Y ojo, entender lo que firmo, ¿eh? Son productos complejos, sobre todo en torno a pequeñas y medianas empresas, pero es el momento de verlos. Lo mismo te diría con cobertura de tipos de divisas en aquellos mercados que están internacional. Fijaos el dólar, los que estamos con dólar, el dólar se está revalorizando respecto al euro. Claro, y además desde la guerra de Ucrania ahí sí lo estamos asistiendo, hay un deterioro muy importante en nuestra moneda frente a la suya. Bueno, pues si estáis en mercados internacionales tenéis que ir a esa cobertura de tipo de divisas. Y en materias primas, ¿qué os voy a decir? Los que estáis también en esos mercados. Claro, normalmente son empresas grandes que entienden bien esa complejidad, ¿no? Pero las pequeñas y medianas tienen que profesionalizar también su gestión, es el momento, ¿eh? Y un producto de este tipo
de cobertura se puede entender, se puede contratar, ¿verdad? Las primas pueden ser razonables, un 0,5% de la deuda pendiente, dependiendo de lo que te quede, claro, si te quedan un montón de años. Pero también hay que ver un poco el sesgo de la compañía. Empresas grandes, productos a largo plazo, o sea, empresas grandes no, productos a largo plazo, empresas estables en el sector que puedan permitirse contratar este tipo de productos, ¿vale? Pero tienen que planteárselo. Al final yo no digo que se haga, que te lo plantees, ¿vale? Porque a lo mejor nunca se lo han planteado. Hasta ahora, desde 2012 no se habían planteado, porque los tipos eran negativos, los tipos estaban a cero, ¿vale? Pues ahora es el momento. Sobre todo si te queda mucha financiación a largo, ¿vale? No sé, Elena, así más o menos. Bien, muy interesante porque sí creo que, sobre todo en torno de pequeñas y medianas, se descuidan estas cosas. Bueno, pues veremos el Euribor a 3 meses en positivo, ¿no me veis? ¿Sí? Sí. Sí. Que no se atreva, lo subo yo. No, pues sí, claro, seguramente sí. Y eso será la normalización del mercado de tipos. Vamos a intentar ir despacio. ¿Podemos ir despacio? El problema es la inflación tan elevada que tenemos, ¿eh? Si Lagarde estuviera aquí, qué fácil lo ves, Mario, ¿eh? No es fácil, yo no digo que sea fácil, ¿eh? Es complejo. Porque además arrastramos muchos años, ¿no? Desde 2012, whatever it takes, haré lo que haga falta. Bueno, pues toca otra vez hacer lo que haga falta. ¿Qué es lo que hace falta? Esa es la cuestión, ¿vale? No lo sé, pero desde las empresas sí tengo claro que tenemos que incidir en esto. Bueno, pues vamos a seguir avanzando y entramos más en materia de cosas más prácticas desde el punto de vista de nuestro entorno, ¿no? De nuestra realidad, de nuestras empresas. ¿Qué podemos hacer para asegurar la liquidez? Vamos a intentar ver muchas cosas y, si hacemos muchas de ellas, seguramente sea más fácil. Reducir gastos, entre comillas, entre paréntesis, pagos innecesarios. Bueno, pues es momento de plantearse contratos no imprescindibles, limpieza, marketing y publicidad. No se trata de que no hagas marketing y publicidad, pero esas nuevas campañas que no tenías clara, que eran un momento de crecimiento claro, pues a lo mejor es el momento de posponerlas o plantearlas de otro modo. El outsourcing, la contratación externa, pues ¿qué os voy a decir? Pues al final las empresas el núcleo duro lo tienen que mantener y tratarán de liberar recursos para propósitos más críticos. Esto es algo generalizado ya desde hace tiempo, hay que volver a incidir en ello. ¿Venta de activos fijos no estratégicos? Bueno, pues si la liquidez se compromete y yo tengo recursos ociosos y puede que con la pandemia me haya achatado, ocurre en muchos sitios, inclusive en temas de formación, hay escuelas que dicen, anda, si es que ahora hacemos mucho más streaming y hacemos menos presencial y tenemos muchas salas. Bueno, podemos reducir nuestros activos fijos no estratégicos. A mí, de todos los tres elementos, es el que menos me gusta. No me gusta que la empresa pierda activo no corriente, pero si el activo no corriente es recurso ocioso, es una manera de conseguir liquidez. Esto lo está haciendo el Corte Inglés con los inmuebles, lo están haciendo muchas compañías, ¿verdad? Bueno, han perdido su utilidad y se pueden vender con el fin de obtener liquidez, es una solución. Es decir, la liquidez no tiene por qué ser solo de la banca, podemos encontrar también otras vías complementarias para que alternativas. Esto que alternativa funciona complementarias en momentos en que haya a lo mejor restricciones en el mercado financiero, yo puedo conseguir liquidez siempre que lógicamente tenga este tipo de elementos, ¿no? Pero es un momento también para planteárselo. Y entramos ya a lo que os he dicho que íbamos a comentar con detalle porque creo que es muy importante, sobre todo en empresas industriales que fabrican bienes, ¿verdad? Como ocurre mucho en el País Vasco. En la gestión del periodo medio de maduración. Igualmente también en empresas comerciales, pero sobre todo, yo os digo, en empresas que fabriquen bienes, tienen que incidir ahora en esto, ¿no? Recordamos el periodo medio de maduración, el tiempo que por término medio, el dinero invertido en la actividad, tarda en volver a tesorería después de recorrer todo el ciclo productivo. Cuanto más largo sea este periodo, más necesidades financieras tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, pues tendremos en el periodo medio de maduración, ya sabéis, detrás hay implícitos unos ratios, las materias primas, nuestro almacén de materias primas, de productos en curso en caso de tenerlo, de productos terminados y de cobro a clientes. Pues aquí tendré una serie de días a los que reduciré el pago a proveedores, porque en este caso el pago a proveedores es financiación que me conceden ellos a mí, el crédito comercial, y me permite que el periodo medio sea más estrecho o más largo. Bueno, pues aquí lo que os decía antes, vamos a mirar distintos elementos de toque, yo creo que no están todos los que son, pero sí son todos los que están, que nos pueden dar pistas de problemas de liquidez en este periodo medio de maduración, ¿no? En el ciclo de proveedores, bajo periodo medio de pago, es decir, estamos pagando pronto, sobre todo si lo comparamos con el ciclo de clientes, que nos dice que tenemos un alto periodo medio de cobro, ¿no? Esto lo pueden permitirse grandes empresas, algunas hemos dicho aquí el nombre, sin citar ninguna de ellas, grandes superficies, empresas del IBEX 35, pues sí, pueden permitirse tener
ciclos de cobro cortos a clientes y pago largo a proveedores. Pero en general las empresas medianas y pequeñas no tienen estas facilidades. Luego, si ocurre que de la noche a mañana empezamos a observar esto en nuestra compañía, que tenemos bajo proveedor medio de pago y sobre todo menor que el cobro de clientes, que alto periodo medio de cobro, pues ahí tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema que tenemos que financiar. En ciclo de proveedores también, pagos realizados antes de tiempo, ¿eh? Aquí también parte de nuestra gestión, estos adelantos ahora nos pueden exigir, en muchos casos. Si esto se está incrementando mucho porque hay escasez de materias primas por los cuellos de botella que estamos hablando, pues ojo con esto, si se incrementa mucho, consigo la materia prima, pero ¿a costa de qué? ¿De perjudicar la liquidez? Tengo que buscar alguna alternativa, anticipos, algo que buscar, ¿vale? Lo que estamos hablando aquí. Alto número de pagos excepcionales. Ojo también con eso, si se incrementa, sobre todo el incremento de todas estas cosas. Y mala previsión y control de compras. Es fundamental, evidentemente, en el ciclo de proveedores tener claro todas estas cuestiones. En cuanto al ciclo de almacenes, materias primas, productos semiterminados y productos terminados. Alto periodo medio de almacén. Si se incrementan los periodos medios de almacén, puede haber obsolescencia, puede haber producto que no se esté dando salida. Esto le pasó, por ejemplo, a los concesionarios de automóviles con la anterior crisis, que si recordáis estaban trabajando en serie. Y tú ibas a por un vehículo, por un coche, y decías, mañana quiero uno rojo, no sé qué, mañana lo tienes. Trabajaban en serie, tenían todos. Ahora te dicen, dentro de 3 meses a lo mejor lo tienes. ¿Por qué? Porque pasaron a ser telepisa. Dígame, le hago la pizza, usted la paga y yo le hago el coche. Si no, no. ¿Por qué? Porque se encontraron con esto, ¿no? Con un incremento muy importante de las existencias en 2008, de la noche a la mañana con la crisis, que se fueron deteriorando, se fueron estropeando, fueron perdiendo valor. Entonces, ojo con eso si nos está ocurriendo, ¿eh? Alto periodo medio de almacén en general, los periodos medios, aumento de deterioro del valor de existencias también. Esto se puede ver en los balances, si se están aumentando. Falta de organización de existencias. Y ojo con esto, que me da miedo, porque claro, es muy fácil decirlo ahí, baja previsión y conocimiento de la demanda. Claro, tenemos que conocer nuestra demanda. Eso en cualquier empresa tenemos que tener claro, ¿no? Pero ahora es difícil, ¿verdad? Porque tenemos una demanda en muchos sectores, como decíamos, embalsada, ¿no? Que está saliendo. Eso hay que ver los conciertos. Hay conciertos todos los días de todo el mundo, ¿no? El otro día tuvimos a los Rolling Stones allí al lado de mi casa. Digamos, Rolling Stone. Y mira el precio, 300 euros. Voy a comprar. No quedaban. Oh, madre mía, la gente tiene 300 euros para ver a un tío de 60 y no cuántos años que ni se moverá. Luego parece que se movió bastante bien. Y me quedé con ganas, me quedé con mucha ganas de ir a los Rolling Stones, pero no pude, porque ese precio yo no puedo. ¿Vale? Hay una demanda embalsada. Hay una demanda muy alta para algunos productos. Algunos dicen, claro, si subimos el precio de la gasolina a 3 euros en vez de a 2, la gente va a dejar de coger el coche. Eso se llama destrucción de la demanda. Destrucción de la demanda, da miedo la palabra, ¿verdad? Pues seguramente si tú tienes una oferta así, tienes una demanda así, o esto crece muy rápido y ya nos han dicho que no puede crecer en muchos sectores, ¿verdad? De noche a la mañana. No tenemos oferta, hay que reducir la demanda. O si no, ¿qué vamos a tener? Inflación. Si al final tampoco es tan complicado, ¿eh? Bueno, pues ojo con esto. ¿Cómo conocemos, cómo prevemos ahora si nuestro mercado es muy incierto, si está afectado por esto que estamos hablando? Si nuestra demanda tiene un componente de demanda envasada que se irá tranquilizando poco a poco, entiendo, se irá normalizando. ¿Cómo podemos conocerla, verdad, la demanda? Incidir, por favor, en las empresas en esto, en investigación de la demanda, porque en función de eso vais a tener que ajustar mucho vuestro ciclo de compra, vuestro ciclo de materiales y de financiación que hay detrás. Y en cuanto al ciclo de clientes, como os decía, alto periodo medio de cobro, lo he relacionado antes con el de proveedores, lógicamente van unidos. Aumento del deterioro de valor de créditos comerciales, ¿eso qué me está implicando? Morosidad. El deterioro, bueno, recordad la provisión de insolvencias, ahora se llama deterioro de valor de créditos comerciales, que es cuando tienes dudas razonables de que el cliente no te va a pagar. ¿Vale? Pues eso, si empezamos a ver que se incrementa, pues lo mismo que hace la banca, ¿no? La banca son 3 meses, 90 días, ¿no? Que no hay el crédito moroso, crédito dudoso, 90 días. ¿Cuándo consideramos en nuestra empresa que un crédito es moroso? A mí 90 días me parece mucho, ¿eh? Si a mí un cliente, depende, si no me paga los 30, ya pongo una señal de alerta, ¿vale? La banca, que es la más conservadora en esto, son 90 días. Bueno, pues a lo mejor ahora en vez de 90 a los 60 tenemos que mirarlo. ¿Hay una alerta a los 30 días? Claro, tenéis distintos... ¿Una alerta a los 30 días? Muy bien. Y además ahora vais a incidir mucho más en ello, no me cabe la menor duda. Pues las empresas igual, no dejamos de ser... ¿Puedes repetirlo? Porque... Ah, sí, perdón. Me dicen que hay una alerta a los 30 días en banca, ¿vale? De ya dudoso, y luego el moroso como tal es 90 días, 3 meses, ¿vale? Muy bien. Y eso, lógicamente, el Banco de España, luego hay que darle el dato, y publica hasta el 4,7 ahora mismo, ¿no? El de morosidad, 4,7. Ya no nos lo creemos. El 4,7
Bueno, pues, no sé, decidme, es que yo quiero que me tranquilicéis, yo al final sé de lo que sé, de banca no sé como vosotros. Yo os pregunto. Bueno, bien. Luego, aumento de deterioro de valor de créditos comerciales, muy importante. ¿Esto a qué me refiero? Que lo tengáis en vuestras empresas como problema de liquidez y que veáis también en vuestro sector, que está aumentando. ¿Vale? Cuando veáis balances, cuando analicéis información, cuando veáis en la economía que está aumentando. Aumento, valor y volumen abonos sobre facturación. Si la empresa empieza a tener muchos abonos, es que hay problemas también que pueden llevar a problemas de liquidez. Resulta que es que vendo mal o vendo lo que no tengo que vender o precios distintos, tengo que hacer abonos, puede ser una señal de alerta. Al final todas estas son que yo veo humo en una colina. Llegaré a la colina, miraré, anda, hay fuego, o no, está apagado, ¿vale? Pero todas estas, si tengo muchas de ellas, me dan señales de alerta de problemas de liquidez. Y, por supuesto, mala gestión del riesgo de crédito comercial, que de hecho es lo que vamos a mirar más a partir de ahora en lo que nos queda. Dentro de esta gestión del periodo de media maduración, pues la parte de proveedores, que es la más sencilla, pero también la más complicada a la hora de hasta dónde podemos llegar, ¿no? ¿Puedo alargarle el plazo de pago a proveedores? Hombre, sistemáticamente no debo hacerlo. ¿Debo pasarme de la ley contra la morosidad, legislación ley 3/2004, vigente en España desde hace muchos años, aunque a veces se olvida, que nos obliga a pagar con un máximo de 60 días naturales desde la fecha de entrega? Pues no debo, ¿vale? Pero me diréis, en mi sector eso es habitual. Bueno, no es lo mismo que le digas a un proveedor que te voy a pagar seguro a 75, que espero que no, que lo hagáis a 45, ¿vale? Que ya veré cuándo te pago, ¿vale? Todos los que trabajamos en el mercado sabemos que no es lo mismo un cliente que a lo mejor te paga que un cliente que aunque te retarde, te pague, y de forma puntual, ¿no? Bueno, pues puede ser que para conseguir esa liquidez que a lo mejor no tenemos en el circuito bancario, o que, porque nosotros hemos tenido también impagos, concurso de acreedores. O sea, al final, yo no puedo evitar a lo mejor el concurso de acreedores, pero sí puedo hacer cosas para yo seguir en el mercado. Si yo tengo un concurso de acreedores de un cliente y tengo que seguir trabajando con mis proveedores y he tenido una merma, voy a intentar seguir pagando a mis proveedores y a lo mejor tengo que decir, oye, mira, ha pasado esto, lo sabes, te voy a pagar 15 días más tarde, pero te voy a pagar. ¿Vale? O sea, eso es un poco lo que estoy diciendo. ¿Es un arte? Sí, es un arte, no es fácil, pero podemos tenerlo, sobre todo con, como digo ahí, con los de más confianza, con los de mayor confianza. Por supuesto, seleccionar a los proveedores a igualdad de otras condiciones por plazos de pago más largos. Y aquí es lo que le digo a las startups, cuando vayáis a trabajar con una empresa grande, cliente, y vea varios proveedores nuevos, de estos que acaban de salir y tal, y dice, ¿tú cuánto me das de crédito comercial? ¿Tú cuánto me das de crédito comercial? Y van a trabajar con la que le dé un mayor plazo, porque al final es una financiación. Entonces, yo, si estoy buscando proveedores, intentaré a igualdad de otras condiciones por plazos de pago más largos que nos concedan. Y otro elemento que se puede hacer siempre que nuestro elemento que compramos sea susceptible de ello, concentrar compras en pocos proveedores para conseguir mejores condiciones de pago. Al final tengo masa crítica, si tengo pocos proveedores, siempre que mis materias primas sean muy estándares será fácil. Si solo tengo un proveedor en Indonesia, pues lo tengo mucho más complicado. Y de hecho es uno de los problemas que tenemos ahora. Ojo con aquellos que solo tenemos un proveedor de semiconductores y los semiconductores hasta 2025 no van a estar en su suministro normal. Pues ahí tenemos un problema, aunque seamos rentables, aunque seamos solventes, aunque tengamos negocio, porque no tenemos materia prima. Eso está pasando en algunas empresas, ¿vale? Entonces, cuidado con esto, si no podemos concentrar las compras, pero si podemos, es un buen momento de hacerlo. En cuanto a almacenes, pues ya os digo, alguna serie de consejos que pues, os pueden servir. Elegir proveedores más cercanos, sobre materias primas, elegir proveedores más cercanos a los que comprar con más frecuencia y menos cantidad, siempre que sea susceptible nuestro producto. Adquirir materias primas de tipo estándar nos permite tener menos referencias, más facilidad de reposición, menos nivel de existencias. Esto cuando vamos a los chinos que tienen de todo, lo utilizan muy bien, ¿no? Son muy estándares y pues lo pueden hacer, es una forma de negocio. Reducir los plazos en almacenes de productos en curso. Esto se ha hecho mucho durante la pandemia. Las empresas dejaron de fabricar durante un tiempo y aprovecharon para mantener los equipos en buen estado evitando averías, eliminar tiempos muertos y evitar cuellos de botella en proceso productivo mejorándolos, ¿vale? Esto lo veréis que lo han hecho mucho. Bueno, pues evidentemente no podemos tener fallos en esto. Si encima que tenemos problemas de materias primas, tenemos cuello de botella en proceso productivo porque está mal configurado o está obsoleto, es el momento, ¿verdad? Y de hecho, ahí ha habido ICOs inversión que se están utilizando poco, ¿verdad? Precisamente para esto, ¿no? En hostelería sí que ves que, mira, han renovado el restaurante los meses que han estado cerrados, ¿no? En otros les ha costado más. Bueno, pues sería un buen momento para hacerlo. En cualquier caso, no podemos tener problemas aquí que nos lleven a aumentar los plazos de productos en curso que tenemos que financiar. No es que no pasa nada porque tardemos más en fabricar, hombre, claro que pasa, ¿verdad? Y más en un momento tan complejo donde volvemos a lo mismo de que tenemos un estrechamiento de la oferta, tenemos problemas de oferta.
Y en cuanto a los productos terminados, ya lo estáis viendo que muchas compañías lo están haciendo. Lo que hemos dicho antes de los automóviles, realizar siempre que sea posible ventas bajo pedido. Claro, minimizamos el riesgo. Y promocionar los productos menos demandados, el 3x2 o el 5x4, ¿no? Compras 4, llevas 5. Ojo, también con la inflación que estamos viendo, ¿no? La inflación que estamos viendo de precios y también de menos cantidad de productos por el mismo precio. Esto lo hacemos ya en el supermercado, ya no nos engaña, ¿no? Uy, aquí hay una rebanada de pan menos que antes, ¿no? Algunos hacen fotos, las suben a las redes sociales, graciosísimo. No sé quién, no quiero decir nombre, ¿no? No sé quién. Has vendido el pan no sé qué con una rebanada menos que el mes pasado y me has cobrado lo mismo. ¿Eso es inflación? Pues sí, es inflación. Tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, la técnica. Y se hace. Se hace. Se hace. ¿Cómo se llama? ¿Lo sabéis? Reduflación, para que nos oigan en streaming, reduflación, muy bien. Palabras raras para pagar más y tener menos, ¿vale? Lo tenemos claro. Bueno, pues en cualquier caso, cosas que podemos hacer con los productos terminados. Y en cuanto al plazo de cobro a clientes, que nos vamos a centrar en eso, ¿verdad? Es un poco lo que más estudio yo, pues evidentemente seleccionarlos con cuidado, es lo que más vamos a hablar, posibilidades reales de cobro. ¿Vale? Vamos a intentar trabajar con clientes que nos den posibilidades reales de cobro y para eso vamos a investigarlos, vamos a estudiarlos y vamos a analizarlos. Y ahora con más detalle. Vamos a intentar tener comités de riesgos en las compañías, aunque es algo de gran empresa, también lo podemos tener en pequeñas y medianas. Vamos a utilizar herramientas de gestión del riesgo de crédito, pues desde el seguro de crédito, por supuesto si vamos a exportación con exportación, el factoring sin recurso, recuerdo lo que es la venta de la factura por anticipado, ¿verdad? Si lo hago sin recurso, se lo vendo a la entidad financiera. Ya no me lo puede reclamar a mí, sino solo al cliente de la relación comercial. Si lo hago con recurso, es como el descuento comercial, puede ir contra mí o contra el cliente, ¿vale? Sin recurso va a ser un poco más caro, pues normalmente tiene que ser más caro que con recurso porque tienes una prima, ¿verdad?, por esa cobertura. De hecho, las compañías de seguro de crédito están llegando a acuerdos con entidades financieras para ofrecerlo, porque se están llegando a acuerdos a hacerlo, ¿no? Información comercial fundamental. Yo, hoy en día, por 15, 20 euros, tengo un informe comercial de una empresa y yo no vendo a un cliente sin saber, por lo menos, si ya presenta cuentas anuales, si tiene RAI, si tiene ASNED, si tiene pagados, ese tipo de cosas. Oye, no, es que le voy a vender 20 euros. Pues entonces pues no lo hagas. No, es que le voy a vender 20 millones, pero no me quiero gastar 20 euros en una relación coste-eficacia, como siempre. Por supuesto, también, reducir al máximo el periodo entre venta y cobro. Fallos ahí no podemos tener nosotros, tareas administrativas. Hoy en día, que las facturas ya se pueden enviar con un simple PDF, no hace falta ni firma electrónica avanzada ni nada, pues esto ya no puede fallar. Y por supuesto, gestionar la factura de dudoso cobro, y antes lo estábamos adelantando, ¿no? 30 días, ¿cuándo considero un impagado, un crédito moroso? Bueno, pues dependerá, pero sobre todo yo lo que os digo es que estéis más alerta. Y ojo con lo de siempre, no, es que este cliente, joder, si son amigos de toda la vida, ¿cómo me va a devolver? Ese es el que te puede cerrar. El que tú tienes la confianza de que nunca te va a fallar. La confianza en economía, cuando hay crisis, suele jugarnos malas pasadas, ¿no? Entonces hay que investigar sobre todo aquellos clientes más importantes. Bueno, y empezamos a ver esta parte. Bueno, ¿alguna cuestión? ¿Vamos bien? ¿Algo de streaming o luego? ¿Vamos bien? ¿Bien? ¿Está el panorama negro? Morenito, ¿no? Pero estamos dando ideas, alguna, ¿no? Alguna nos puede valer. Bueno, una de las cosas que creo que es importante es la parte de gestionar bien el riesgo de crédito comercial. Ya os decía al principio, una venta que no se cobra no es una venta, sino un problema, y que prefiero no vender que vender y no cobrar. ¿Vale? A posteriori lo sabemos todos. Bueno, pues vamos a intentar que a priori tengamos claro las prerrogativas para mejorar esa gestión de riesgo. ¿Qué nos pasa? Pues como todo, que podemos hacer un análisis en profundidad de determinados clientes, que vamos con 1000 temas en el día y que tenemos que tener unas señales de alerta temprana, que compartan cuanto más personas en la empresa mejor, no solo los financieros, también los comerciales, dirección general, dirección de producción, sobre todo los comerciales, que son los que tienen contacto más inmediato con el cliente, y que al final, con una serie de elementos que pueden ser muy sencillos si tomamos uno a uno de los que vamos a ver aquí, pero mirando todos en conjunto, si vemos que hay dudas en todos ellos, ojo con vender a ese cliente, ¿vale? No se trata de que no vendas. Inclusive yo diría, ¿puedo vender a un cliente en concurso de acreedores? Claro que puedo vender. Y seguramente si está el administrador concursal, el poco dinero que haya, me voy a asegurar, un aval, voy a ver cómo puedo hacerlo. Porque además, si un cliente mío está en concurso de acreedores y si no le vendo, le cierro y ya sí que no cobro lo anterior. Muchas veces pasa eso. Me diréis, es que el concurso de acreedores es enterrar a las empresas. Bueno, vamos a ver qué pasa con el anual y concursal. Yo espero que nos sirva para refinanciaciones, cosas
antes de que la empresa llegue ya cuando no se puede hacer nada. En España, por desgracia, tradicionalmente, cuando llega el concurso de acreedores, es el entierro de la sardina, ¿no? Es el entierro ya final de la compañía. En Estados Unidos, ¿no? Como bien sabéis. ¿Cuántas empresas están en bancarrota y se recuperan? Pues bueno, vamos a ver si seguimos un poco un modelo más civilizado, entre comillas, ¿no? Pero de momento, en cualquier caso, yo nunca negaré que se venda a alguien. Vender es lo que nos tiene a todos sin interés, ¿verdad? Pero hay que intentar minimizar el riesgo de esa venta, eso sí. Entonces, por ejemplo, la evaluación del riesgo, el rating de morosidad que os dan estas compañías que dan información comercial. En el mercado hay varias de ellas, ¿no? ¿Qué es lo que suele hacer? Que los bancos también lo utilizáis, ¿no? Es la probabilidad de una empresa puede hacer frente a sus compromisos de pago en los próximos 12 meses. Esto lo hacen con sus programas, con su información comercial, con su información pública, con los registros de morosos, los principales que tenemos en España, ASNED Empresas, Badescut, el RAI, el registro de aceptaciones impagadas, que es lo que tenéis la banca. Bueno, pues metiendo esa información, incidencias judiciales, incidencias con Hacienda, incidencias con la Seguridad Social, toda esa información lo recopilan estas compañías y dan un rating, el famoso rating, ¿no? Ahora estaremos otra vez con el rating, vamos a hablar de prima de morosidad, el rating. ¿El rating de España sigue bien? Bien, de momento sí, ¿no? No lo han bajado. Nadia Calviño dijo ayer que no. No sé si de ayer a hoy ha cambiado. Seguimos, ¿no? Tranquilizadme. Sí, seguimos con el mismo rating, ¿no? Vale. ¿Italia? También. No sé, bien, sí, de momento sí. Bueno, vamos a esperar que sí. El rating es muy importante porque al final el rating, cuando emites, ¿no? Es lo que te permite que tu bono sea más o menos atractivo para los inversores. Bueno, pues esto igual, ¿no? Los ofrecen empresas especializadas, información comercial, y como os digo, en todo lo que vamos a comentar ahora, voy a dar desde más riesgo, voy a poner unas pautas de lo que puede ser más riesgo, a menos riesgo. Mayor riesgo cuando analicéis una empresa dentro de un sector va a ser que su rating sea de valoración menor que la media del sector. Si la media está en el 5 y él tiene un 4, ahora veremos un poco, bueno, depende de la empresa, ¿eh? Hay empresas que hacen de 0, esta por ejemplo, hace 0 es el rating máximo en concurso de acreedores, el rating peor, la peor valoración, a 10 que es la mejor. Y también los colores, si no hay nadie daltónico, pues va de lo más rojo a lo más verde, lo verde lo más positivo, ¿vale? Y el 0 es más negativo. En cambio, hay otra empresa del sector que es justamente al contrario. El 10 es lo malo y el 0 es lo bueno, ¿no? Esto también un poco yo creo que lo hacen a nivel comercial para distinguirse entre ellos. Pero en cualquier caso nosotros lo que vamos a ver es si nuestra empresa, la que estamos analizando, nuestro cliente, tiene un rating menor y sobre todo bastante menor que la media del sector, ojo, si está muy por encima, bien, ¿vale? Este sería el primer elemento. Y me diréis, bueno, esto se mira a nivel externo, ¿vale? Con informes comerciales. Otro elemento que me dan los informes comerciales que va unido al rating de morosidad es el límite de crédito, que me imagino que estaréis acostumbrados a verlo, pero que a veces no se explica muy bien lo que es. ¿Qué es el límite de crédito? Es el importe máximo de riesgo vivo que no debe exceder el conjunto de proveedores de la empresa en los próximos 12 meses. Igualmente los ofrecen las empresas especializadas. Mayor riesgo, la venta a crédito que voy a hacer yo a mi cliente por encima de ese límite de crédito, menor riesgo por debajo. Vamos a explicar un poco el límite de crédito. ¿Estáis habituados a oírlo, esto, de verlo? ¿Alguien lo ha visto en un informe comercial? Sí. ¿Y te has dado cuenta que es para el conjunto de los proveedores? No solo para ti. Entonces tú tienes que ver de esa parte cuánto te corresponde a ti. ¿Y cómo se calcula? Pues imaginaos un ejemplo práctico como el que tenemos en pantalla. Un rating de 7 sobre 10 y el crédito máximo que me conceden para esta empresa es 327.000. Está en riesgo bajo, está en verde, como veis ahí. Cerca también hay caritas alegres, bueno, esto claro, se va el marketing de estas empresas, ¿no? Pero nos dice que está bien en riesgo, ¿vale? Aparentemente un riesgo bajo, pues un 5, un 6, un 7 puede ser que esté en clasificación en números. 7 me está diciendo, en concreto, y crédito máximo 327.000 para el conjunto de los proveedores. Claro, ¿y yo qué sé cuántos proveedores tiene esta empresa? Entonces, una forma aproximada de calcularlo, aproximada, es, cojo la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, ventas 2.662.000, ventas 2.162.000 de bienes, prestaciones de servicios 500.000 y aprovisionamientos, consumo, porque no tenemos compras en la cuenta de resultados, la externa, 1.000.000. Entonces yo digo, el total de aprovisionamientos del cliente, que refleja su cuenta de resultados, es 1.000.000. Total de suministros, esto por supuesto sin IVA todo, total de suministros que hace mi empresa, 50.000. ¿Cuánto representa esos 50.000 sobre el total de suministros? Un 5%. Luego a mí me corresponde de ese límite de crédito un 5%, 327.000 por 5%, unos 16.000 sería el crédito aconsejable según esto. Veo por vuestras caras que esto no lo habéis hecho nunca. Me alegro.
Claro, me alegro de incorporaros a alguna cosa interesante. Porque esto no lo explican estas compañías. Porque la gente dice, puedo venderle hasta 327.000. No, salvo que sea el único proveedor de esta empresa. Y algunos se ponen a vender como un loco y luego anda. Si me decían que podía vender hasta 327.000. ¿Dudas sobre este tema? ¿O en streaming? ¿Alguien que...? ¿No? Bueno. Más cosas que podemos mirar. Las dos primeras, digamos que necesitamos esos informes comerciales. Y me dices, bueno, Mario, está bien, esos informes comerciales, pero ¿y qué más puedo ver yo, a lo mejor, sin esos informes comerciales? O yendo directamente al registro mercantil. Pues, por ejemplo, cosas como domicilio social, tan simple, que a veces no lo miramos, no se corresponde con el que la empresa desarrolla su actividad. Ojo con estas empresas pequeñas, nuevas. Allí en Madrid, por ejemplo, donde vengo yo, las famosas 4 torres, ¿no? Hay un montón de empresas domiciliadas. Estos están las 4 torres, estos son... Y luego vas al registro mercantil y dices, nada, si empezaron ayer. Claro, pues han contratado allí una empresa de estas que les coge un teléfono y están en el Paseo de la Castellana en las 4 torres, ¿no? Esto, claro, es marketing, ¿no? Y oye, es legal totalmente, ¿eh? No estoy diciendo que no. Pero, ¿dónde está la actividad? ¿No? Resulta que está en un pueblo no sé qué, no los conoce nadie y no tiene nada que ver con el domicilio social, ¿no? Bueno, pues una cosa que también es importante en algunos sectores, ¿verdad? Siempre hay que mirarlo, que no se corresponde con lo que la empresa desarrolla su actividad. Eso me da más riesgo en general. No significa que pueda tener actividad en algo donde no esté el domicilio social y sea perfectamente válido. Pero de momento es una señal de alerta. Menos riesgo se corresponde con el que la empresa desarrolla la actividad. Antigüedad, evidentemente, y esto la banca me diréis que sí. ¿Por qué los malos de los bancos, vamos a meterse un poco con vosotros, no concedéis crédito a las startups, a las empresas de nueva creación? ¿No creéis en lo nuevo, en los empresarios? ¿Por qué hasta los 2 años no? Porque claro, cogéis y decís, de cada 10, 8 desaparecen. Chico, ¿qué quieres que le haga? Ojo, y en Estados Unidos de cada 10, 8 desaparecen. Hay alguna que es una UTE y tal, y es definida, pero la mayoría, tal. Pues lógico, decís, dentro de 2 años, cuando estés con flujo de caja, con EBITDA positivo, con tal, te vienes y te damos la financiación. Queremos ser tu banco, pero de momento, pues entiéndelo. ¿Me debo a mis accionistas? No, es lógico, hay que explicárselo a la gente. El problema es que no se lo explicamos en la realidad. Siempre, business plan. Financiación bancaria 50%, no, 60%, yo voy a poner 40%. Nunca un financiador va a poner en tu negocio más que tú. ¿Voy a poner yo más en tu negocio que tú? ¿Voy a financiarlo más que tú? No. Y la banca al principio difícil, ¿vale? Hombre, vienes con un aval, con 2 avales, con 3 avales, ¿no? Lo del paraguas, ¿no? Y eso y tal, demuestras, bueno. Pero en cualquier caso hay que entender que una empresa de reciente creación no tiene mayor riesgo para un banco y para cualquiera de nosotros, porque no está consolidada en el mercado, ¿vale? Menos riesgo, fijaos que no digo 3. No, ya 3, no, ya a partir de 5 años ya son empresas, dependiendo, las tecnológicas podríamos bajar un poco, pero en general, ya con 5 años, menos riesgo. Aquí estamos hablando de Deusto, ¿cuántos años tenía? Está consolidada, ¿no? No sé cuántos, claro. Pues fíjate, Capital social, hasta que nos cambien la nueva legislación y nos dejen que las sociedades limitadas se constituyan con 1 euro. Quiero ver cuántas sociedades limitadas se van a constituir en este país con 1 euro, porque a mí la ley me puede decir lo que quiera, pero luego yo salgo al mercado con 1 euro de capital social y me va a hacer mucha gracia ir a cualquier sitio. Al final el legislador dice cosas y la realidad va por otro lado. Más riesgo, pues las SL de mínimo 3.000 y menos riesgo, más de 60.000 que marca las sociedades anónimas. Cuanto más capital, menos riesgo. Son cosas sencillas, ¿verdad? Pues oye, si todas están en más riesgo, mejor con el cliente. Si todas están en menos riesgo, si todas están en menos riesgo, mejor con ese cliente. Si están en más riesgo, cuidado. Habrá que hacer un análisis más importante como el que haremos luego con los ratios. Esta actividad es muy importante. ¿Qué tenemos aquí? Múltiples actividades no relacionadas entre sí o actividad no se corresponde con la conocida, con la que aparece en el registro mercantil, la CENAE, ¿verdad? Yo estoy trabajando con un taller de automóviles y en la CENAE pone actividad inmobiliaria. Esta actividad inmobiliaria hay que tener cuidado, ¿no? Pues, es un taller de automóviles. ¿Puede tener también actividad inmobiliaria? Bien, pero yo de momento lo que llevo hoy es el automóvil a que me lo reparen, ¿no? Entonces, cuidado con eso. De hecho, hay muchas empresas que se dedican a muchas cosas y además que son contradictorias entre sí, ¿no? Pues eso suele dar un mal problema en cuanto a riesgo. Menos riesgo, única y se corresponde con la que conocemos. Una única actividad y se corresponde con la que yo estoy relacionándome. En este caso estoy hablando sobre todo como proveedor de estas empresas. Empleados. Fijaos, esta es una cosa que voy cambiando, yo mismo voy cambiando. De hace años lo decía categóricamente, sin empleados, mucho riesgo. Y cuanto más empleados, grande y estable, menos riesgo. Sí, en general sí, pero eso es una empresa de base tecnológica.
Esto me recuerda de hablar yo con un amigo de banca y decir, oye, yo para conceder crédito en riesgo, conceder riesgo en banco a una empresa tengo que ir a ver su inmovilizado. Tengo que ver cómo está el almacén, tengo que ver cómo están las instalaciones, palpitar cómo está allí aquello el trabajo. Si es un taller de automóviles, como decíamos antes, que esté no limpio del todo, relativamente sucio, que haya actividad, pero que esté bien ordenado, que esté tal. Y tengo que ver cómo tienen las existencias, cómo tienen los almacenes. Claro, tú te vas ahora a Netflix y ves una cosa así cuadrada con muchas luces y dices, esto es Netflix. Y hay dos personas ahí jugando en un billar o en un futbolín, no sé lo que tendrán. Y esto está facturando no sé cuántos millones. ¿Qué ocurre? Esto es una cosa importante, que el intangible cada vez pesa más en los balances. Y a la hora de analizarlo también. Luego puede haber compañías con pocos empleados, sobre todo las muy técnicas, muy tecnológicas, que tengan poco riesgo, ¿vale? Pero en actividades donde intrínsecamente sea necesario capital humano y tengan pocos, es mayor riesgo. ¿Me entendéis un poco la matización, no? Y por supuesto la plantilla relativamente grande y estable, pues bien. Incidencias de pago. Esto también lo podemos ver a través de los informes comerciales o yendo directamente al RAI. El RAI, el Registro de Aceptaciones Impagadas, es de uso bancario. Antes los bancos decíamos, oye, ¿cómo está esto del RAI? Y me decían, no te puedo decir nada, pero está la pantalla muy roja, ten cuidado. Porque oficialmente no me puede decir nada. Ahora no me decís nada porque por protección de datos no puedes decir nada. Y de hecho, para que yo consulte el RAI tengo que tener un interés legítimo. Es decir, que el cliente al cliente le haya concedido crédito comercial, pago aplazado, o se lo vaya a conceder. Con que se lo vaya a conceder, vale, con que sea un acuerdo previo, esté planteándolo. Entonces, cuando accedo al RAI, lo tengo que manifestar que tengo ese interés legítimo. Y, por supuesto, nunca puedo compartir la información del RAI con un tercero, ¿vale? Lo mismo con ASNEF, pero es que en el RAI inclusive hay que decirlo cuando consultas, ¿vale? ASNEF Empresas, Badescud, que es similar. Bueno, pues ahí vemos los impagados, registros de morosos, de morosidad. Sabéis que están 5 años la información. En ASNEF aparecemos por cualquier cuantía, por cualquier cuantía aparecemos. A partir, me parece que son 50 euros el impagado, y en el RAI son registros de aceptaciones impagadas, cheques, pagares letras, a partir de 300 euros. Ojo si alguien me paga con cheques o con letras, pagarés a 299, 297, esos no aparecen por el RAI. Es un truco también de mal pagador, ¿vale? Bueno, pues más riesgo con incidencias importantes, menos riesgo sin incidencias, lógicamente. Ahora hay que vigilar mucho esto, porque puede que se disparen, ¿vale? Las de nuestros clientes y también de nosotros, por ver si aparece alguna vez algo en contra nuestra que no tenemos controlado. Depósito de cuentas anuales, más riesgo, no presentaciones más de 2 años y menos riesgo, puntualidad de la presentación, más información auditada. En España, en torno a 50 a 60.000 empresas únicamente se auditan, es uno de los problemas que tenemos, pero si tenemos un cliente que su cuenta está auditada y no tiene salvedades, mejor. ¿Vale? Sin salvedades, sin ningún problema del auditor sobre esas cuentas. En cualquier caso, que no se presenten cuentas anuales, ojo, ¿vale? Es un problema. Y luego los administradores, más riesgo, no se corresponden con los interlocutores, sobre todo en las pymes, claro, una gran empresa es más difícil, pero en las pymes, cuidado con el que me estoy relacionando, es el que firma y luego no es administrador, o vinculados a empresas con problemas. Aquí es muy importante que analicemos siempre los grupos que hay detrás de las empresas individuales, ¿no? A ver quiénes son los administradores cruzados. Y menos riesgo se corresponden con los interlocutores, sobre todo en las pequeñas y medianas, que suele ser la figura, evidentemente, más fácil que el administrador sea el interlocutor con el que me desarrollo yo. Bueno, entonces, vinculaciones a otras empresas, como acabo de decir, más riesgo, participación de o en empresas en pérdidas o con problemas, ojo con eso, una está bien, pero la que está detrás, la matriz, está mal. A veces es al revés, está mal con la que yo trabajo y la matriz está bien, eso me tranquiliza. Pero ojo con empresas que están muy bien y resulta que la matriz, que es la del grupo, hay que mirar los consolidados, tiene problemas. Y menos riesgo, participación de /en empresas con buena trayectoria. Como veis, estoy poniendo un poco los límites y en medio es donde está todo. Yo analizo todo esto, veo que hay muchas cosas que están en rojo, pues ojo. Veo que está todo en verde, bien, ¿vale? Es un cliente más seguro. Luego tendré que hacer más análisis en profundidad, pero con estos elementos ya tengo bastante y ojo, es el momento de hacerlo, inclusive con los que llevemos tiempo trabajando, a ver si hay deterioro, a ver si siguen presentando cuentas anuales, a ver si han cambiado los administradores, a ver si ahora hay muchas fusiones, ojo, quién compra a quién y quién está detrás, ¿vale? Es importante que eso lo analicemos. Y en general, como resumen de esta parte, los 4 elementos que os recomiendo que miréis en los clientes que analicéis, inclusive también en vuestra empresa, lógicamente, facturación, resultados, endeudamiento y patrimonio neto. El mayor riesgo, variaciones bruscas de facturación de un ejercicio a otro, ojo también con lo de 2020, que es el atípico, ¿vale? Pero fuera de eso, a ver qué está ocurriendo. Resultados negativos continuos.
elevado endeudamiento, sobre todo a corto plazo, le podría añadir, ojo con el endeudamiento a corto plazo, lo que es la calidad de la deuda, y patrimonio neto negativo, evidentemente. Menor riesgo, facturación creciente de forma consistente, resultados positivos continuos, bajo nivel de endeudamiento y patrimonio neto positivo. Como veis, ojalá estéis todos vuestros clientes aquí, vosotros aquí. Estoy convencido, veo caras que sí. Y sigamos así, necesitamos empresas de este tipo, ¿no? Pero va a haber algunas que estaban por aquí en 2019, algunas, esa es la duda, y pueden empezar a entrar ahí. Esperemos que las menos, ¿vale? Pero puede haber. Daos cuenta que no tenemos el mapa normal de la economía, al estar suspendida la moratoria concursal, al haber esos préstamos ICO que tampoco sabemos la cadencia de la devolución. Tenemos demasiadas incógnitas todavía, estamos dopados, estamos dormidos y nos estamos empezando a despertar. Y ya estáis viendo que nos estamos despertando de forma brusca, por lo menos a nivel de los bancos centrales. Y esto es un ciclo. Todos nos vamos a despertar de forma brusca. Entonces, es momento de poner... Yo no sé lo que va a hacer un banco central, no puedo saberlo, no estoy en su cabeza. Y ni tengo la capacidad que tienen ellos para solucionar estos problemas. Voy a centrarme en lo mío. Yo esto sí tengo que tenerlo claro de mis clientes y con la gente que yo trabajo. Inclusive también de mis proveedores, porque si el suministro se me corta, cuando dependo de alguno de ellos, puedo tener problemas. Entonces es momento de analizar todo esto, ¿vale? Y esto va unido, para que nos dé tiempo a ver esta última parte. ¿Alguna cuestión? Estamos 20 minutos, nos da tiempo a llegar, ¿vale? Bien, pues en este caso, el último elemento que querría comentar con vosotros en esta tarde es esos indicadores financieros que siempre están ahí, que a veces son muy básicos. Yo intento que no sea complejo, o sea, que al final el ratio tiene que ser sencillo. Lo que ya me puede costar más es la interpretación y sobre todo que yo tenga la posibilidad de encontrar unos datos recientes. ¿Qué nos pasa con las cuentas anuales? ¿Qué cuentas anuales estoy analizando yo ahora cuando os traiga? 2020, que son las que oficialmente están presentadas en el registro mercantil. Los bancos estáis pidiendo adelantos, lógicamente. Yo a veces puedo pedirle a un cliente, si tengo fuerza relativa, antes de concederle crédito comercial, que me dé datos actualizados. Es difícil, pero puedo hacerlo. Pero en cualquier caso no son datos que yo pueda contrastar con una fuente pública. Y más en este momento en que están cambiando tanto las cosas y tan rápido. Luego es muy importante que toda la información que haya pública, por ejemplo, registros de aceptaciones impagadas, ASNED, que esos se actualizan diariamente, concurso de acreedores, cuando ahora se levanta la moratoria concursal, tenga las alertas diarias, esté permanentemente mirándolo. Porque las cuentas anuales me van a llegar con retardo sí o sí, no puedo hacer nada. Es la materia prima con la que trabajo y no puedo hacer nada. Pero lo que sí puedo hacer es todo lo que pueda gestionar con más cercanía en el tiempo, hacerlo más. Porque es el momento de hacerlo, ¿vale? E inclusive ya os digo, en aquellos clientes que nunca los miraba, es el momento de mirarlos, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer sobre los ratios? Si tenéis, por supuesto también los vuestros, los de vuestra compañía, ver cómo está evolucionando esta situación y en vuestros comités de dirección. Valorarlo siempre en relación del fase de desarrollo y sector. Hay diferente nomenclatura según el analista, la fórmula es lo importante. A mí que se llame solvencia, distancia a la quiebra, firmeza... No me importa, lo que me importa es ver en ese numerador que se incluye, en ese denominador que se incluye, ¿vale? A la hora de analizar el ratio, lo importante no es la nomenclatura, sino entender lo que estamos analizando. Siempre que podamos utilizar ratios en un largo tiempo, ojo con ese 2020 que os digo, inclusive 2021, pues hasta 5 años si podemos y tenemos datos. Otro problema que tenemos con las nuevas empresas, claro, 2 años no tengo suficientes datos para analizar. Sobre todo el primero a lo mejor no han entrado ni en el punto muerto que decíamos, es muy habitual, ¿no? Que el primer año no lo consiga una empresa de nueva creación. Y luego tipos, que aquí nos vamos a centrar sobre todo los de situación financiera, que creo que son los más importantes ahora. Pues los de situación financiera analizan la estructura financiera de la empresa, el activo, la inversión y el pasivo y patrimonio neto, la financiación, lo que tiene la empresa y cómo lo financia. Los de rentabilidad, que analizan los beneficios obtenidos en relación a los medios utilizados, la diferencia entre beneficio y rentabilidad. Beneficio es un dato absoluto, rentabilidad es cuánto gano a cuánto pongo en juego. No es lo mismo ganar 1.000, ¿verdad?, poniendo 100, que ganar 1.000 poniendo 500, ¿vale? Y el resultado en absoluto es lo mismo. Luego lo que hay que analizar sobre todo es la rentabilidad. Y los de eficiencia analizan la utilización de la empresa de sus recursos. La eficiencia, un elemento fundamental también ahora. Bueno, y para mí el ratio más importante que tenemos que analizar ahora de una empresa, de cualquiera, de la nuestra o de cualquiera que queramos trabajar con ellos, sobre todo venderles, es el ratio de solvencia. Que ya os digo, hay diferentes formas de llamarlo. A mí me gusta llamarlo solvencia a largo plazo, capacidad de pago, distancia a la quiebra también se suele llamar.
Lo importante es ver la fórmula, en este caso total activo, el total conjunto de bienes y derechos que controla la empresa, frente al conjunto de deudas, lo que debe a corto plazo, pasivo corriente, más lo que debe a largo plazo, pasivo no corriente. Es un ratio de situación financiera, unidad de medida es veces, mide la capacidad de la empresa para atender sus compromisos de pago a largo plazo de forma general y debe ser mayor de 1. Si es menor de 1, la empresa no puede hacer frente a sus compromisos de pago con su activo. ¿Y si es igual a 1? Si es menor o igual de 1, ¿no? Pero si es igual a 1, ¿qué pasa? El activo es igual a la deuda, ¿no? ¿Cómo es el patrimonio de toda esta empresa? Quiebra, ¿no? Luego tampoco puede ser igual a 1, tiene que ser superior a 1. A mayor resultado positivo, mayor grado de seguridad disfrutan los acreedores. Para mí es el ratio primero que miro de cualquier empresa, y más ahora, ¿vale? ¿Y cómo está el sector? Evidentemente en un sector industrial donde suele estar por 1,5, 1,7, 1,8, 2, pues tiene que ser elevado. En un sector de servicios puede ser 1,1, 1,2 y puede estar bien, ¿vale? Mejor 1,2 que 1,1, mejor 1,3 que 1,2, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Que algunos dirían muy purista, es que si es muy alto tengo recurso ocioso. Pues puede ser, pero a efectos de, claro, no, pero siempre es lo que pongo yo en el acento. ¿Qué pongo en el acento? Ver la posibilidad de que este cliente me pague mis facturas. Luego me interesa que tenga un ratio de solvencia elevado, más allá de la gestión que tenga. Porque si lo tiene por debajo de 1, esta empresa está en concurso de acreedores, ¿vale? O en 1. Y ojo que es el que se puede deteriorar más y lo que podemos ver. Bueno, ahí os dejo un semáforo, pero el semáforo más que nada es a efectos, ya os digo, generalistas y hay que verlo en el sector. Ahora vamos a ver tres empresas para finalizar, tres sectores con incidencia en el País Vasco, que creo que tienen CENAES, que aquí hay empresas significativas, y vamos a ver cómo están y vamos a ver las diferencias que hay, ¿no? Entonces siempre es importante ver cómo está la empresa y con ella, la evolución en el tiempo de ella misma y con su sector, ¿vale? Es lo que vamos a ver. Bueno, un ratio también importante, lo estamos hablando todo el rato, pues el famoso fondo de maniobra en forma de ratio, ¿no? El ratio de liquidez. En este caso también mido capacidad de pago, pero a corto plazo. Y seguramente puedo ver más deterioro por aquí, porque es donde las empresas van a tener problemas antes, que en solvencia. Es decir, puede haber empresas con ratio de solvencia bueno y que en cambio en liquidez se empeore y muy rápidamente. ¿Qué ocurre? Pues lo que estamos oyendo siempre, cuando decimos, no, es que los problemas de las pymes empiezan en liquidez, pero se están traduciendo en solvencia. Esto empezaba con un granito que sale aquí y luego resulta que es una metástasis en todo el cuerpo, ¿no? Bueno, pues ahí se trata de eso, de ver si es un problema de liquidez que la empresa pueda solucionar, que a corto plazo pueda solucionar, con financiación bancaria, con la gestión que hemos dicho, el periodo medio de maduración, o realmente hay un ratio de solvencia negativo y es un problema de quiebra, ¿vale? No es lo mismo que tenga problemas de suspensión de pagos, entre comillas, que es como lo llamamos antes, de liquidez, que esté en quiebra. Si está en quiebra, pues ahí ya es concurso de acreedores y es otra dificultad, ¿no? Entonces se trata ahora, en este deterioro, que no haya una transmisión muy rápida de empresas que tengan problemas de liquidez a problemas de solvencia. Y ahí la banca también tenéis mucho que hacer, ¿eh? O sea, ahí al final se trata, oye, esta empresa que tiene problemas de liquidez, pues mira, la han empezado a pagar más tarde, cobra más tarde y tiene que pagar más pronto, porque claro, está comprando en China y si no compra el material no se lo dan, bueno, pues vamos a darle este anticipo y tal, porque la empresa es solvente, porque la empresa además tenemos un aval, porque está no sé qué, porque lleva unas reservas acumuladas de tipo voluntario, esto que repartimos dividendo y no damos nada de reservas, porque no se puede hacer las dos cosas, ¿no? Cuando tenemos beneficios. Bueno, pues las empresas, ¿cuántas hay en 2019 que llegaron con la misma situación, en el mismo sector? Unas tienen reserva y otras no. Las que no tienen reserva fuera, las que tenían reserva siguen aquí. Claro, para eso son las reservas, ¿verdad? Para autofinanciarte cuando vienen mal dadas. Bueno, pues entonces aquí tenemos situación financiera, unidad de medida a veces, mide la capacidad de la empresa para atender compromisos a corto plazo, por regla general menos de un año, y generalmente debe ser mayor de 1. Aquí no lo digo con tanta seguridad como en el de solvencia. ¿Por qué puede ser la liquidez menor que 1 y no tener problemas de liquidez? ¿Quién se lo puede permitir? ¿Quién? Hipermercados, por ejemplo. Oye, agencias de viajes, en algunos casos, y son pequeñitas. ¿Por qué? Oye, cobran al contado y pagan a tu operadores a 90 días. ¿Vale? Son aquellas empresas donde los sectores lo habitual es cobrar pronto y pagar tarde y te financias con los proveedores, o hipermercados y empresas grandes en este país, que hay muchas que la tienen, antes he dicho IBEX 35, que tienen fuerza relativa para trasladar esa financiación a los proveedores. Me financio con los proveedores, que siempre va a ser más barato que el banco, porque la financiación va a ser al 0, ¿vale? Y el banco por poco, oye, algo tienen que ganar. Lógico, ¿vale? Entonces, empresas con fuerza relativa pueden permitirse tener un fondo de maniobra negativo, o en forma de ratio como es este caso. Fondo de maniobra es activo corriente menos pasivo corriente. En este caso, como es ratio, activo corriente entre pasivo corriente en división. Pueden tener un activo corriente menor que el pasivo corriente, esto menor que 1, y no tener problemas de liquidez.
Pero aquellas empresas que veáis que en el historial tenían fondo de maniobra positivo, activo, ratio de liquidez positivo, mayor de 1, y de pronto empiezan a tenerlo menor de 1, ojo, señal de alerta, ¿vale? Y eso sí que hay que mirarlo mucho también. Hemos dicho que el otro es importante, este también bastante, ¿vale? A mayor resultado positivo, mayor grado de seguridad. Me hacían una pregunta esta semana, bueno, me río, es que está muy bien, dice, oye, Mario, pero oye, si está cobrando rápido y está pagando más tarde, efectivamente tendrá menos en clientes y más en proveedores, pero el fondo de maniobra no se ha afectado. ¿Qué ocurre? Que al conseguir esa liquidez, estas empresas grandes, lo que hacen es pasarlo a activo no corriente. Pueden financiar activo no corriente, entonces tienen recursos permanentes, recuerdo, financiación a largo plazo, pasivo no corriente, más fondos propios, que financia también el activo corriente. Pueden permitirse ese lujo, trabajar con fondo de maniobra negativo. ¿Por qué? Porque hacen enseguida cash, ellos tienen asegurada la liquidez porque pagan tarde a los proveedores, no hay ningún problema, el negocio funciona así, y pueden autofinanciar la compra de inmovilizado, lo que ellos quieran. ¿Vale? ¿Lo entendemos? ¡Ojo! Sí, no. Ojo, te estoy diciendo en empresas que son susceptibles. Tú lo has dicho, hipermercado, no quiero decir ningún nombre. Esos tienen fondo de maniobra negativo y no tienen ningún problema. Ah, también les puede afectar si el fondo de maniobra negativo es demasiado negativo para lo que es su actividad. Vale. Te lo compro, sí, sí, por supuesto. Entonces, ¿qué vas a tener que analizar? ¿Cuál es el ratio de liquidez normal y cómo se está deteriorando? Oye, está en 0,8 y se va al 0,4. Cuidado. Muy bien, sí, señor. Hasta los grandes pueden sufrir. Hasta tu amigo Inditex y todos. Muy bien, todos pueden sufrir. Esperemos que no, ¿eh? Ojalá tengamos más Inditex. Ojalá tengamos más empresas de ese tipo. Bueno, y luego el ratio de tesorería, quitaríamos la parte de las existencias, porque es importante esto que habéis visto de que se pueden quedar obsoletas. Es la parte menos líquida del activo corriente, elimino el efecto para ver de forma más aproximada la capacidad de la empresa para tener sus compromisos de pago. Es muy importante en empresas industriales. Si veis que la incidencia de las existencias cada vez es mayor, ojo con la liquidez. Si al restarlo este ratio se va haciendo cada vez más pequeñito, activo corriente menos existencia entre pasivo corriente se va haciendo más pequeñito, ojo, que puede haber ahí un problema también con lo que estamos hablando. Entonces, ojo al efecto de acumulación de existencias en la actualidad. Creo que es muy importante que lo analicemos. Y este se lo pongo a los gobiernos. El ratio de endeudamiento. Todo lo que debemos frente al total de las fuentes de financiación. Hay diferentes formas de calcularla, a mí la que más me gusta es esta, pero veréis que otras veces se calcula de manera distinta, ¿vale? Pero si lo hacemos así es toda la deuda frente al total del patrimonio neto más pasivo. Claro, aquí depende mucho del sector. De hecho, yo ahora estoy preparando un tema y ya os adelanto, aunque todavía no es oficial el artículo, que lo vamos a sacar dentro de poco, pero que el ratio medio de las empresas que estamos analizando está por encima en España del 60% ahora mismo. ¿Vale? Empresas que han presentado cuentas anuales en 2020 y que están bien. O sea, que las empresas en España están por encima del 60% en muchos sectores. Y lo vamos a hacer también por comunidades autónomas, tal. Bueno, va a ser un análisis completo. En cualquier caso, la banca, y aquí tenemos a la banca, empezáis o a pedir más avales o a prestar más caro cuando el ratio de endeudamiento supera el 60%. ¿Vale? De forma general. Claro, si vais a inmobiliario no tiene sentido que digáis el 60%. Pero hay sectores donde el 60% ya es una señal de alerta. ¿Vale? Depende mucho de nuestro sector. Lo importante es que la empresa que analicemos esté por debajo del ratio medio de endeudamiento del sector, como vamos a ver ahora las que vamos a analizar. ¿Vale? Luego ya os digo, el semáforo depende. En inmobiliario ya sé que por su propio negocio no puede ser solo un 60%. Pero en el conjunto de los sectores, cuando empezamos a superar el 60% de endeudamiento, ya es una señal de alerta para los financiadores y en este caso, si nosotros estamos concediendo crédito comercial, también para nosotros. ¿Vale? Bueno, en este caso se mide en porcentaje, los otros en veces, el ratio de solvencia, el de liquidez, cuántas veces el numerador incluye el denominador, este se multiplica por 100. Muestra la composición relativa de las fuentes de financiación y el ratio elevado, lógicamente, supone fuerte dependencia. Lo mismo, depende mucho del sector y periodo de vida de la empresa, pero aparte de eso que lo sabemos, nos lo dice la teoría y nos lo dice la práctica, ¿qué tenemos que mirar ahora? El empeoramiento de ese ratio de endeudamiento, si es muy elevado. Oye, estaba todo el sector en el 60, esta empresa en el 60 y ahora está en el 95. Cuidado. ¿Vale? Cuidado. A ver con los ICOs y esto cómo ha afectado. Yo entiendo, la hostelería, el dato de hostelería me he quedado 70 y tantos %. Claro, cuando veis todos estos restaurantes que nos están subiendo los precios, uy, qué caros, es que están muy endeudados. ¿Y que han recurrido básicamente todos ellos? A los ICOs, claro. Ahí vemos por dónde está. Si los están empezando a devolver, como me estáis diciendo, yo me lo creo, pues eso tendrán que empezar a bajar.
¿vale? Pero hay un muy llamativo el crecimiento, sobre todo en el sector de hostelería, a nivel nacional del endeudamiento. Y bueno, luego los de rentabilidad, pues bueno, esto es claro, evidentemente que la empresa gane dinero, ¿no? Pues el resultado de explotación entre el total activo, el negocio, lo que gano con el negocio sobre el total, la noria que yo pongo ahí, el conjunto de bienes y derechos que pongo en juego, cuánto los saco para lo que pongo en juego, el famoso ROI en inglés, Return on Investment, y mide rentabilidad generada por la inversión. ¡Ay! Me gusta que estés atento. Sí, señor, eso cambiará, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos? Estamos ahí en La Concha. ¿Qué día hacía La Concha hoy? Yo le he dicho a Elena, no, hoy el curso lo damos aquí en La Concha. Me quedo ahí en la playa mirando el periódico y pongo al bono alemán que me va a empezar a dar a lo mejor un 4%, o me pongo en una empresa a pelearme con clientes, proveedores, morosidad, no sé qué tal, escuchar a Mario a ver qué me cuenta, y gano un 4%. Pues esto es subjetivo. Hasta ahora, con los tipos negativos, yo creo, era algo personal mío, que con más del 4% ya era positivo. Y ahora que vamos a ver el ROI, lo mismo. Pero ahora que va a empezar a subir y que ya voy a tener tipos, estos señores me han dicho que nos van a remunerar el ahorro, ir a pedirlo, ¿eh? Si os sube la hipoteca, ir a los bancos y decirle, oye, esto que tengo aquí en cuenta, que me cobran las comisiones como empresa y a particular, ahora ya se remunera el ahorrito, ¿no? Esto va en los dos lados, ¿no? Los bancos se acuerdan enseguida cuando hay que subir lo del otro y esto no, ¿no? El Euribor más y el Euribor menos. Bueno, pues efectivamente estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero bueno, yo hoy que estoy dando el curso, todavía el 4 me vale. Porque además miro la rentabilidad en 2020 de las empresas. Exacto, el de mayo, bueno, claro, es que el de junio, espérate que sea un atípico. Oye, si se mantiene, no, también, hasta el 1, son 300 puntos básicos, son 300 puntos básicos. Bueno, si tú me das un producto sin riesgo, que no sea 10 años, es que 10 años, bueno, sí, venga, es verdad, tienes razón, voy a empezar a, esta la tenía que haber cambiado. Bueno, esto cada uno, vamos a Banco de España, conjunto, no superan el 5% de margen las empresas. Todavía un 4, en algún curso, la semana pasada di un curso y me dijeron, uy, el 4 ya quisiera. Y una empresa grande, una empresa grande. Bueno, en cualquier caso, mira la rentabilidad generada por la inversión. El ROI lo paso un poco rápido para que veamos el final, ¿vale? Nos quedan 3 diapositivas. El ROI, la rentabilidad financiera, este interesa sobre todo este es el de la playa de La Concha, ¿no? Dice, oye, yo mis fondos propios, lo que he puesto aquí en juego, resultado del ejercicio, ¿qué saco? Menos del 4, ¿tú cuánto tendrías tú? ¿Cuánto le pondrías ahora? Claro, tu empresa es, ¿no? ¿Cuánto? ¿Un 8 ya? Hombre, eso no hay en el mercado, ¿eh? Eres una tecnológica. ¿La banca? ¿Cómo está la banca? Los ROE, todavía estáis en el 5, en el 6, ¿no? Bueno, el año pasado fue bueno, ¿eh? Sí, perdón. Sí, bueno, aquí estamos debatiendo, no sé si le estáis escuchando, habla bastante alto, pero bueno, en principio que ese semáforo que pongo yo del 4% es poco, es subjetivo, lo pongo ahí, ¿eh? Mide la rentabilidad que tiene los propietarios de la empresa, como mínimo debe ser positivo igual o superior a sus expectativas. Esto es como todo, Esto es como todo, es cualquier cosa. Esto ves una foto de una chica o un chico que te gusta, lo pones a conocer en persona, expectativa, la chica, el chico, pues oye, ¿esto qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? Esto, la vida siempre es así, Luego dices, bueno, pues no está mal la cosa, el 4% no está mal. Pero efectivamente, estoy contigo que voy a ir incrementando esto. Pero claro, no puedo cada día que sube el Euribor subirlo, ¿Vale? Ojo, te he dicho más del 4. El 400% también es más de 4, Digo, el 4 es el límite. Ya. Ya. Correcto. El efecto apalancamiento es importante. De hecho, el operativo y el financiero también. Bueno, cuanto más elevado sea, eso sí me lo vas a comprar, mejor para la empresa analizada, ¿vale? Ojalá tengamos empresas que ganen más. España, no Euskadi. Euskadi es atípico. España, empresas de bajo valor añadido, turismo, 4%, chiringuito de la playa, ya le va bien, ¿no? No debería ser así. Si hacemos industria de alto valor añadido, tecnología, industria 4.0, vale, pues venga, vamos a ir a eso y entonces a esto del 4 nos reímos todos, ¿vale? Pero con la realidad del tejido empresarial español, de momento todavía nos vale. Entonces, claro, dices, más del 4, pues lo que nos está pasando a todos, ¿qué ganáis con vuestros salarios? ¿Ir a comprar ahora el aceite o echar gasolina al coche? Y luego me lo contáis. ¿Vale? Y bueno, ratios de productividad, por ir acabando. Bueno, lo miramos mucho en las empresas también, resultados de explotación de gasto del personal, a efectos de análisis de riesgo es menor, pero sí es importante ver cómo va, y aquí no os doy un semáforo, sino hay que mirar con el sector, ¿no? Mide la contribución de los empleados al resultado de la actividad. Evidentemente, cuanto más crezca, mejor. Aquí tenemos ahora mismo los gastos de personal, no están habiendo todavía los efectos de segunda ronda, contraídos. Cuando empiecen a incrementar los salarios, vamos a ver si podemos el resultado de explotación incrementarlo o no. Las empresas que no puedan, estrechamiento de márgenes. Le va a valer el 4 y menos, ¿vale? Cuidado. Cuidado que una cosa es lo que queremos y otra cosa es la realidad.
Y bueno, ya por acabar, y estar en hora, datos de ratios sectoriales significativos en el País Vasco. He tomado 3, ahora podéis pensar un poco en las empresas que hay detrás. CENAE 30-20, fabricación de locomotoras y material ferroviario. Una muy importante de San Sebastián, CAF, ¿vale? CENAE 35-15, producción de energía hidroeléctrica, Bilbao, que no se enfaden mis amigos de Bilbao, Iberdrola, por ejemplo, y el sector. Y por último, CENAE 61-90, otras actividades de telecomunicaciones, estaría Euskatel dentro de este negocio, y ahora veremos sus ratios, y las que están ahí, ¿no? Bueno, son los que hemos analizado, ¿no? Por ver cosas llamativas. Fijaos, por ejemplo, la rentabilidad económica y financiera del sector de otras actividades de telecomunicaciones, tecnológico, entre comillas, en 2020. Cuando hablamos de las empresas que hay ahí, 943 en este caso, es el conjunto de Estado, de empresas cuentas anuales presentadas en toda España. Y tenemos ahí, ojo, ni 4, ni 3, ni 2, menos 4,75 y menos 9,41 la rentabilidad financiera. Iberdrola y demás, 2,64 y 4,17. Y aquí, sí, la de las locomotoras y material ferroviario, la económica 1,20, la financiera está un poco mejor, bueno, bastante mejor, 7,66. Pero bueno, son, claro, me decís 2020, pues sí, evidentemente 2020 hay que tomarlo con cuidado. Pero habrá que ir viendo cómo va evolucionando y cómo estaríais vosotros si estuvierais en este sector. Pero fijaos qué dato tan llamativo. Es verdad, también entender, cuando tenemos una muestra pequeña de empresas, el sector es muy estrecho, los ratios son más representativos del total. Entonces, de estas 7 empresas, entre las cuales ya os digo que está CAF, porque ha presentado cuentas anuales en 2020, el endeudamiento, 77%. Claro, en ese sector, un sector industrial, de fabricación, pues a lo mejor es habitual que esté por ahí, ¿vale? Pero a mí me parece alto. En cambio, en el de otras actividades de telecomunicaciones, 33. Claro, ¿qué hago yo con el semáforo que os he dicho antes? Pues como lo estáis viendo, hay que ponerlo siempre en correlación al sector y al periodo de vida. Y bueno, la solvencia. Pues a mí, sinceramente, para el sector de fabricación de locomotoras, 1,30 me parece muy ajustadilla, sinceramente, ¿vale? Liquidez 1,06, tesorería 0,94. En cambio, el de producción de energía eléctrica, 246 empresas, 2,20, 0,93, 0,88. Si os dais cuenta, ratio de fondo de maniobra, negativo. Ratio de liquidez, menor de 1. Y en cambio, el de las tecnológicas, están viviendo bien de su pasado, porque tiene una solvencia elevada, se ve que tienen reservas generadas, tiene una liquidez interesante, tiene tesorería, endeudamiento bajo, pero no han tenido rentabilidad en 2020. Pues entonces ahí habrá que ver el historial que os decía de los 5 años, ¿no? Para ver cómo evoluciona. Entonces os recomiendo que hagáis estos ejercicios siempre con vuestras empresas, cómo evoluciona la propia y con las compañías que os interesa analizar. ¿Vale? ¿Alguna cuestión? Sí, hemos llegado justito, me pasa un minuto. Pues muchas gracias. No, quizá deberíamos cerrar por la parte de streaming. Muchas gracias a ti, Mario, por la presentación tan clara, tan transparente. Y ya hemos llegado a la hora convenida, por lo tanto, lo que es la parte de streaming sí debería cerrarse. Para los demás, si queréis, podemos quedarnos continuando charlando un rato, tenemos un aperitivo, lo que os apetezca, todavía tenemos un poquito de tiempo para aquellos que estamos en presencial. Gracias, Mario. Pues muchas gracias. Y suerte a las empresas. Cerrado.